Tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde de sábado para la tercera fecha del torneo regional federal amateur aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira para un gran partido que tendremos esta tarde. Se van a estar enfrentando el local Guaraní Antonio Franco contra Colonial, el equipo sensación de Cerro Azul, sí, que ha ya sabido ser campeón del torneo de la Liga Apostoleña y con eso se ha ganado la plaza y está esta tarde aquí en busca de una gran hazaña. Lo decían en la previa, es el partido, uno de los partidos más importantes de nuestra historia seguramente, sacando aquella final en la que ha salido a ser campeón, siendo un equipo muy pero muy nuevo, pero con mucha inversión económica y demás que lo ha traído hasta aquí esta tarde. Enfrente nada más y nada menos que el local, que ha encontrado aparentemente su mejor versión el último partido, donde ha conocido la victoria a los 3 puntos de local y con una abultada diferencia, encontrando aparentemente un 11 inicial o un 11 titular que le permite empezar a soñar al hincha de Guaraní Antonio Franco. Para el análisis y los comentarios en la tarde de hoy, quien nos acompaña, les vamos dando la bienvenida al gran Ramón Romero. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está, Ramón? Hola Kevin, ¿cómo te va? Saluda a todo el equipo que está instalado allá aquí en cancha Guaraní Antonio Franco. Placer de compartir esta tarde de fútbol. Clima raro, ¿no? Asoma el sol de rato, está nublado. Pasó un poco lo de ayer, que se anunciaban cosas fuertes en el tema meteorológico, pero bueno, no es nuestro tema. Lo anticipaste muy bien, ¿no? Aquí viene la ilusión de Colonial de Cerro Azul, el campeón de la Liga Apostoleña de Fútbol. En agosto del 2025 se consagró campeón. 49 años se hacía sin ganar un título local, el último había sido en 1976, por eso, motivados por esa circunstancia, los dirigentes trabajaron en la posibilidad de conseguir la chance de jugar el Federal Amateur y tuvieron éxito obviamente y lo disfrutan mucho. Máxime se arrancaron en la primera fecha con una victoria. Después, en la segunda se encontraron un poco con la realidad, ¿no? La derrota ante Brown 2-0 y vienen hoy a esta cita, ¿no? Que vos decías, la importancia y la trascendencia que le dan jugar en un estadio mítico, histórico como el de Guaraní, antes justamente Guaraní Antonio Franco. Así es que estamos aquí para empezar a desandar este camino de fútbol que nos llevará hasta la tardecita noche tratando de ser lo más claros posible para toda la audiencia de Deporte Misiones TV, con quienes compartimos una nueva propuesta futbolística. Así es, le vamos dando la bienvenida también allá por el campo de juego. Anda el señor de los datos en la tarde de hoy. Bienvenido, Fernando Monquelós. ¿Cómo te va, Fer? Buenas tardes, Ramón, Kevin, exactamente. Bueno, 22 grados, una sensación térmica casi de 25 en el campo de juego de Clemente Fernández de Oliveira. Bueno, importante reconocer, ¿no?, el trabajo que ha hecho Colonial de Cerro Azul, a la gente que no le conozca, ¿no?, al conjunto visitante de hoy aquí en Villa Sarita. Cabe mencionar justamente lo que decía el relator, ¿no? Campeón de la Liga Apostoleña en agosto del 2025, ¿no? Lo que le permitió acceder al torneo regional porque se había dicho, ¿no?, se había comunicado de que le habían dado la licencia y en realidad es al revés. Guaraní, Colonial de Cerro Azul, viene. Aceptó la oferta al tener el cupo, ¿no?, habilitado por ser campeón de la Liga Apostoleña, aceptó el cupo para participar en el torneo regional sin ningún fichaje, teniendo en cuenta, bueno, el plantel campeón de la Liga Apostoleña. Asimismo se anotó el conjunto de Cerro Azul para hoy estar disputando este tipo de partidos, ¿no? Con un Guaraní Antonio Franco con el envío anímico de esa victoria. Repite el mismo 11, la franja, los mismos 11 para el técnico Duto Luchanse, que van a estar probando también algunos jugadores seguramente con las variantes en el banco de suplentes. Yo miro así, Fer, Ramón, rápidamente, y se respira un aire, si bien es cierto que el marco de público es poco para lo que nos tiene acostumbrado la gente de Guaraní, más en un torneo tan importante como lo es el Regional Federal Amateur, pero se respira aire de optimismo. Creo que ese 11 inicial que se vuelve a repetir hoy le da una esperanza tanto a los dirigentes, al personal que estuvo cerca de nosotros dándonos la bienvenida desde muy temprano, pero también ese banco de suplente con jugadores que saben, jugadores que conocen de la categoría, jugadores que tienen una buena trayectoria y un excelente fútbol por sobre todas las cosas, y es algo que me parece que a mí que le ha penado justamente a Guaraní el último torneo regional, que se ha quedado corto de plantel. Me parece que es totalmente otra película la de este comienzo de Regional Amateur. Si bien es el comienzo, tercera fecha,
es un torneo que no te tenés que tratar de acomodar rápido. Bueno, Guaraní lo hizo, porque arrancó perdiendo con Brown aquella vez, después en la segunda fecha ya ganó, goleó, y me parece que hoy llega con mucho optimismo en búsqueda de esos 6 puntos, pero en cuanto a caras, no sé si pensás lo mismo, Ramón, pero me parece a mí que lo veo cómodo y lo veo bien a Guaraní. Acá hay otra historia, Kevin, Fernando, me parece, repasando y ojeando un poco la historia de lo que son las participaciones, en este caso de Guaraní Antonio Franco, en estos torneos nacionales, el hecho de contar con muchos refuerzos, pero acá no hay nombres rutilantes, acá Duto y el Uchans y el cuerpo técnico han trabajado, me parece, minuciosamente en elegir muy bien quienes iban a tener la posibilidad de fichar para Guaraní Antonio Franco. Y uno empieza a conocer algunos nombres, ¿no? A mí me encantó mucho viendo Guaraní Mitre el otro día la presencia del paraguayo Galeano, por nombrar a uno. También la presencia de Agustín Báez, por nombrar dos. Pero me parece que ha dado en el punto exacto en lo que tiene que ver con lo que necesitaban para conformar el equipo. Y repito, destaco eso, ¿no? Sin nombres rutilantes como en épocas pasadas, donde venían un montón de refuerzos y después finalmente el equipo terminaba siempre rindiendo a medias. Esa es, me parece, la cara que presenta hoy este Guaraní de Duto y el Uchans. Es justamente eso a lo que me refería. En cuanto a nombres, tiene nombres pesados. Sí, seguramente te iba a preguntar más a vos, Fer, también aparte de eso. Porque veo en el banco cuando se empieza a retirar justamente Guaraní de los trabajos de precalentamiento. Y lo miro a Enzo Calen, me parece a mí uno de los jugadores más importantes que tiene el torneo local, hablando lógicamente de ese torneo clausura. Ya ha metido varios goles y está siempre presente. Si bien es un equipo joven, el del ámbito cotidiano, el ámbito chiquito donde juega Guaraní, y ha hecho jugar o por lo menos debutar en primera división a gente realmente joven, y Enzo Calen por ahí es el abanderado de ese equipo. Pero también lo veo a Denis Benítez, que sinceramente yo no recuerdo haberlo visto jugar a Denis Benítez 2 o 3 partidos de seguido mal, ¿eh? Es un jugador que siempre rindió y hoy está en el banco, seguramente esperando su chance para poder ganarse su lugar en este torneo regional amateur, pero es un plus importante el que tiene Guaraní. Bueno, agregar a lo que decía Ramón, ¿no? Por supuesto, esto que decía Kevin, de tener muchos jugadores a disposición, es también lo que presentaba y lo pretendían tanto Duto como Luchans, ¿no? Por supuesto, pero va más arriba para mí cómo está hoy Guaraní. El año pasado, a estas épocas, estábamos hablando de un cruce importante entre el plantel y la dirigencia. Bueno, la salida drástica de Patricio Bedoya también, todo lo que tenía en cuenta esa renuncia de Yang cuando dirigía a Guaraní. Lo agarró Ormos en una situación un poco incómoda, si se quiere también, en ese momento para Guaraní con los cuartos de final, con Mitre, que también tenía su condimento especial. Así que bueno, creo que eso también fue un condimento importante ahora con la dirigencia de Gustavo Cardoso, con la preparación anual, porque Guaraní se empezó a preparar desde febrero justamente para este torneo regional. Por eso también el tiempo que se ha preparado, que le ha destinado al torneo regional amateur, se ha visto reflejado en este partido con River, y me imagino que por supuesto en esa sensación de querer ascender, ¿no? Bien, ya la terna arbitral se encuentra en el campo de juego, los equipos se han metido en el vestuario seguramente para ultimar algún que otro detalle. Te voy a preguntar por Colonial, Ramón, los 11 inicial, ¿cómo forma esta tarde el conjunto de Cerro Azul? Te agrego un datito más a esta charla que teníamos en la previa. Recordemos que está ahí a la espera Iván Molina también, ¿no? Que es un poco... Como la frutillita del postre del mercado de pases. Que está trabajando, me parece, de lo físico, que se está preparando para estar, me decía, quinta o sexta fecha, por ahí, Duto el otro día que podía estar. Se está rehabilitando, tiene una lesión en el isquiotibial y en el gemelo de la pierna derecha. Tiene un mes de recuperación, y también se suma a él Gastón Caruso, ¿no? Que tiene una lesión en la muela, se está recuperando. Aproximadamente estaría para la fecha con Brown o con River en Oberá. La formación de Colonial de Cerro Azul para esta tarde en Villa Sarita, con la 1, Lucas Correa, la 2 para Carlos Cabral, la 3 para Wilton Yede, la 4 para Brian Núñez, la 5 Jorge Aski, la 6 Juan Nolasco, la número 7 la vestirá Celso Márquez, la 8 para Matías Suárez, la 9 Milton Maidana, la 10 para Brian Alves y la 11 Nicolás Ferreira, los 11 de Marcelo Suárez, el técnico de Colonial. La terna arbitral, Ramón, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia? Ya están acomodados ahí mirando para el lado de los vestuarios a ver que se vengan los equipos. ¿Quiénes son? Claro, entraron hace un rato ya, ¿eh? Martín Leonel Kronbauer es el árbitro principal, asistente 1 Luis Oscar Rivas y asistente 2 Armando Schwartz, todos de la Liga Regional Lobereña de Fútbol.
Perfecto, y el local que se cuenta Guaraní que repite equipo, decía recién Fernando Mongelós, ¿cómo va? ¿Cómo forma la franja? Lo repasamos, el 1 para Eduardo Flores, 2 Nicolás Vallejos, la número 3 para Martín Romero, la 4 Agustín Vallejos, la 5 Matías Adami, la 6 para Alejandro Galván, la 7 para Julián Vera, la 8 Agustín Báez, la 9 para Mauro Gómez, la 10 para Leonardo Galeano y la 11 para Marcelo Dávalos, los 11 iniciales de Manuel Duto y el Uchance en Guaraní Antonio Franco. Perfecto, así entonces formarán los equipos en la tarde de hoy que todavía no empiezan a aparecer. Es cierto que ha salido bastante temprano los árbitros, estamos y 28, ya estamos pasados de entrada porque el partido fija de 4:30 de la tarde. A esta hora ya se puede decir que no va a arrancar puntualmente, pero les pregunto rápidamente, comentarista, campo de juego ahí, los chicos de los datos. Mañana juega Brown, ¿no? Exactamente, mañana a las 7 de la tarde, frente a River de Santa Rita en Oberá. Hoy, antes de arrancar, ¿cómo están las tablas, Ramón? Brown tiene 6 puntos, Guaraní suma 3, Colonial también 3, producto de la primera victoria en la primera fecha, y River de Santa Rita que todavía no ha sumado punto. Empezamos a jugar un poco con las diferencias de goles en este caso, ¿no? Por ahora Brown tiene 3 de diferencia de gol, Guaraní está mejor en este aspecto, tiene 5, recordemos que ya tiene 8 goles a favor de la goleada de la fecha anterior, así está un poco el panorama de esta zona, la zona 6 del Federal Amateur. En la próxima, gran partido aquí, ¿no? Viene Brown a jugar acá con Guaraní. Exactamente. Bueno, de ahí me parece importante. Se empiezan a definir cosas, ¿no? Es partido que ya se empieza a esperar y se palpita, ¿no? Exactamente, más que nada por cómo se está dando el grupo, más que nada también porque de entrada eran los dos candidatos a quedarse con ese primer puesto y por sobre todas las cosas sumar la mayor cantidad de puntos porque ya lo vivimos el año pasado con Bartolomé Mitre. Es muy pero muy importante tratar de definir siempre de local. Cuando toca de visitante es un torneo que se torna cuesta arriba. Bueno, exactamente, justamente iba a mencionar eso, ¿no? Colonial, que es la sorpresa, bueno, le está dando pelea a Brown y a Guaraní. Allá va al campo de juego el equipo de Cerro Azul, hablamos de Colonial, que está entrando al campo de juego del Clemente Argentino Fernández de Oliveira con su capitán Wilton Yede, con una especie de Croacia, ¿no? La camiseta, con un cuadrillé lindo, con rojos y verdes. Una alternativa de Brown podría ser también, ¿no? Exactamente, pantaloncitos negros, medias negras, ya está el conjunto visitante en el campo de juego, ya está Colonial y sus 11 titulares van a posar para los reporteros gráficos y esperarán el comienzo del partido. ¿Qué se sabe de la franja? Todavía nada, todavía no se acerca. Los reporteros gráficos vienen rápidamente otra vez a tomar sus lugares porque esperan al conjunto que dirige técnicamente Luchans Duto. Sí, ese tándem que ya ha sido campeón del torneo de apertura hace muy pocas semanas y con ese envión anímico es el que le permite soñar para este regional amateur que va a dar un ascenso. Solamente un ascenso, es un torneo durísimo. Es un torneo muy pero muy difícil para tan poco mérito, ¿no? Tan poco resultado. Sí, esto es apuesta económica, también mucho trabajo y así están armados los torneos, ¿no? Un dato positivo para vos, Kevin, que sos el que vas a relatar y por ahí me ayuda un poco también, la muy buena numeración que tiene la camiseta de Colonial, ¿no? Así es, se los ve claro y de lejos, así que sirve, viene bien. Gracias ahí al diseñador, porque la verdad que se portó con nada más y nada menos que con los relatores. No, nuestro amigo anda por Mar del Plata, anda. Sí, salió. Sí, le mandamos un saludo al gran Horacio Gerber. A la cancha Guaraní. Salta encabezado por su capitán Eduardo Flores, vestido de Guaraní. Camiseta blanca con franja roja, pantaloncitos blancos con algún vivo rojo, medias blancas. Ya está el conjunto de Guaraní Antonio Franco en el campo de juego. Van a agradecer al público que se acercó hasta Villa Sarita para acompañarlos. Posarán para los reporteros gráficos y daremos comienzo a esta tercera fecha del regional. Bueno, ahí está saludando Guaraní Antonio Franco. Cambia la capitanía, ¿no, Fernando? Porque aparece Eduardo Flores. No sé si del primer partido, yo no estuve en el anterior, pero bueno, Nicolás Vallejo venía siendo el capitán. Exactamente. Bueno, Nico venía siendo el capitán durante todo el torneo regional pasado y también en la Liga Posadeña. Bueno, con Edu Flores una referencia para Guaraní. Normal que le den la cinta de capitanía, pero dentro del campo de juego, por supuesto, por las reglas del reglamento también de FIFA, lo será Nicolás Vallejos. Perfecto, ahí está el dato también. No ha llegado la barra, ¿no? Vendrá hoy, no hay sonido de bombo, no hay movimiento cercano, por lo menos por ahora, Kevin. Están las banderas
La famosa mucha bandera bandera, del barrio ¿no? del Tiro Federal, allá dice San Roque también, pero es cierto que no están todavía. No sé si estarán cuando comience el partido, Ujú. pero sí es cierto, ¿eh? Llama la atención que todavía no se han acercado y no se escuchó a las afueras tampoco. Claro, exactamente. Los barrios, ¿no? Lo que es el fútbol, ¿no? Como un poco que trasciende, ¿no? Uno ve las banderas e identifica los barrios, ¿no? Donde por ahí también vive mucho el fútbol, ¿no? Tiro Federal, vemos una de Tambemini, San Roque, por allá enfrente el barrio Independencia, bueno, un montón de banderas de Guaraní Antonio Franco y la gente que de a poquito se va ubicando también en el sector de populares, allá enfrente de la techada. En la techada estamos nosotros con el equipo de trabajo y la gente va llegando a poquito, ¿no? Hay un grupo de chiquitos que deben ser de las escuelitas de fútbol que Es están el grito que se escucha de atrás. entusiasmadísimos, obviamente, con ver al equipo de primera división, ¿no? Bien, cuando se está haciendo el sorteo, te pregunto el campo de juego, Fer, vos que tuviste el placer de poder acercarte. Ha respondido de buena manera en cuanto a la lluvia que ha caído en las últimas horas. Sí, realmente bastante, sobre todo en el partido anterior, bueno, cuando se había jugado el partido con Mitre y después, bueno, con River en esas idas y vueltas, en esos 5 días llovió mucho y muy fuerte. Bueno, el campo de juego la verdad que se ha comportado bastante bien, algunos que otros barros por ahí, pero la verdad que el campo de juego en cuanto al pasto se ha comportado muy bien. Bueno, sabemos que la cancha de Guaraní tiene un campo de juego impecable. Bien. Bueno, viene del resembrado, ¿no? Claro, también. Y lo sufrió un poco a lo que es Guaraní Antonio Franco Mitre cuando se jugó con terreno mojado. ¿Cómo le va, Jorge Balanda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Placer saludarlo, ¿eh? Feliz al periodista que fue ayer. Bien, ya se llevó a cabo el sorteo. Ahora Edu Flores se saluda con Yede, el capitán de la visita. Me parece que quedan así. Lo ideal sería que terminen. Si bien no hay visitantes, sabemos que la cabecera donde va a estar Edu Flores en el comienzo, hay algún allegado familiar de los jugadores del equipo de Cerro Azul. El Deportivo Colonial. Para mover Guaraní Antonio Franco, Mauro Gómez y la pelota. Pregunta a los arqueros si está todo ok. El señor Kronbauer mira su reloj, acomoda todo. Hay fútbol en Villa Sarita. Estamos jugando la tercera fecha del Regional Federal Amateur. Guaraní Antonio Franco, Colonial, Guaraní Antonio Franco. Primer pelotazo que venía en largo allá para Abogado, que la venía jugando Ira Báez hasta lo último para pelearla. Rebotó en él, saldrá desde el fondo Correa, el arquero de Colonial. Gran porte físico en la mayoría de los jugadores de Colonial, ¿eh? Son bastante altos. Sí, lo veíamos cuando ingresaron, ¿no? Y llegando desde afuera del estadio, ¿no? Y notábamos justamente ese detalle, ¿no? Va a salir desde el fondo Nolasco. No hizo un raro. Allá a correrle la pelota va Márquez, que va a llegar hasta lo último. El que lo marca es Vallejos, tiró el centro igual. Desviado porque pegó en Vallejos, será córner. El primero del partido, muy pero muy temprano, antes del minuto para la visita. Decía, no sacó el arquero el saque de arco, ¿eh? Lo hizo otro jugador, ¿no? Lo hizo el zaguero central, el 6, pero lo hizo bien largo allá, ¿eh? Y en un minuto ya tiene un córner a favor el equipo visitante. Y el que va a ser el encargado de tirarla será Brian Núñez, el lateral derecho, que acomoda la pelota, se arman las parejitas. Sígalo al 2, sígalo a Cabral, que es bastante alto, ¿eh? Va con Vallejos y le saca casi una cabeza. Vino la orden, el centro fue arriba. ¡Gol! De Colonial, lo madrugó a Guaraní. 1 minuto y medio. Gran centro de Núñez. A la cabeza de Milton Maidana. El 9. Le encajó el parietal izquierdo. Nada que hacer para Edu Flores. Arriba la visita. Lo gana 1-0 Colonial. Un golpe en el partido, ¿no? En el arranque, lo decía Kevin, el tiempo de juego. Y habíamos mencionado recién que se animó con esa primera llegada. Saque largo desde el arco. El tiro de esquina. Y ahí, vos mencionabas al Dono, que se peleaba con Vallejo, pero aparecieron otros para llegar a la conquista de Colonial, que está en ventaja en el arranque del partido. Bueno, ahora tenemos un partidazo porque Guaraní está obligado a ir a buscarlo con Vallejos y la pelota. La peleaba Núñez. Pegó por él. Ah, no, es para Colonial, dice el juez. Yede para hacer el lateral. 1 minuto y medio, ¿eh? Antes de la llegada. Qué cara salió esa jugada ya que Núñez fue a buscar la pelota, porque parecía que se iba, llegó con lo justo, hizo rebotar por Vallejos y ganó un córner, que de ahí vino el gol. Hablabas de la estatura de los jugadores, sí, ¿no? Y le hicieron pesar en el arranque. Hablábamos
Cuando ahora pega la pelota en la mano de Vallejos y será un tiro libre para Colonial. Lo veo como loco al técnico ahí abajo, Fera, a Suárez. ¿Cómo vivió el gol el técnico visitante? Puño apretadísimo, festejo y abrazo con sus colaboradores técnicos. Segundo gol para Adrián Milton Maidana en este torneo regional amateur. Ya lo había convertido a River de Santa Rita. Bien, se cruzó toda la cancha otra vez Brian Núñez, que fue el encargado de tirar ese perfecto centro que terminó en gol. Y allá hacen la cortina, mírenlo, otra vez, es la misma jugada, pero del otro lado. Cortinan a Cabral, que es el más alto, por allá anda Maidana también. Dio la orden el juez, vino el centro de Núñez, fueron todos arriba y esta vez fue pasado. Se perdió en el fondo y saldrá Edu Flores. Bueno, tomó nota Guaraní sin lugar a dudas de la prestancia en las jugadas aéreas, ¿no? En este caso la ejecución no fue correcta y se desperdició esta segunda chance que ya tuvo Cerro Azul con este tiro libre. Juli Bogado, que ya jugaba ya la pelota, a correr hasta lo último. Galeano, que va a llegar, vino, tiró el centro. Ah, no, pensé que era córner, pero no, le pegó mal allá Galeano. Saldrá desde el fondo Colonial. Ahora te digo, es para tomar nota, cómo ataca, cómo trabaja la pelota parada Colonial, porque la misma jugada hicieron, Te iba a decir justamente, de los 4 goles que convirtió Colonial, 2 fueron de pelota parada. De los 4 que recibió Guaraní, 3 fueron de pelota parada. Los 2 con Brown y ahora esta tarde. Pelotazo largo que fue allá a pelear la Núñez. Va a llegar primero Edu Flores en el vértice del área. Y se queda con el balón para salir jugando. Bueno, llama la atención porque justamente nosotros antes del minuto le decíamos, Ramón, al público, la altura de Colonial. Y bueno, si encima la trabajan bien. Claro, evidentemente el técnico tomó nota de ese dato de los jugadores y trabajan en la semana, no en los días de entrenamiento, ¿no? Bochazo largo que iba sacando Galván. Pelota en larga para Mauro Gómez, no podía. El que la tenía era Husky. Bochazo largo para Maidana, que no llega a las manos de Edu Flores otra vez. Que esta vez no quiso en corta, la jugó en larga ya para Galeano. El que rechazaba era Núñez. El que la tiene es Adami. Báez. Vallejos. Bueno, la presión es alta también, y se quedaron cortos, y el que tiene la pelota por acá es Márquez, que de ahí le pegó, la pelota picó y le quedó en las manos de Edu Flores, te digo. Colonial está haciendo un partido interesante en 5 minutos, Ramón. No se acomoda Guaraní Antonio Franco. Me parece que lo golpeó mucho el gol, obviamente, y le da un aditamento muy especial al partido esta ventaja del visitante en el arranque porque lo obliga a Guaraní, que a priori es el local y tendría que ser el protagonista del juego, a trabajar mucho el partido y eso lo torna interesante. Vallejos, de un Vallejos para el otro. Larga la pelota, no iba a llegar a ni uno de los delanteros. El que sí sale es Cabral. El que la tiene es Husky. Husky que levantó bien la pelota y cortó con lo justo Vallejos porque picaba el filoso Márquez, que va en todas, va con mucha, pero con mucha violencia cada pelota. Vallejos la peleaba. Ahí pegó por último en el de Guaraní. Será lateral para Colonial, que no tiene ni un apuro en hacerlo. El capitán Yede. Que ya va a ser, bueno, hubo una discusión ahí mínima entre Kronbauer y Vallejos. Pelota para Maidana. Rechazaba. Había estirón del 9 de Colonial. Saldrá Guaraní. Salen Duto y Luchano del banco suplente, Fer. Exactamente, se acaban de parar, estaban sentados hasta ahora. Recién nomás los dos se incorporaron, se pusieron de pie. Ya empezaron las indicaciones para Agustín Vallejos y también para Marcelo El Chelo Dávalos. Galván y la pelota para que intente salir Guaraní. Adami. Con el balón el 5 de Guaraní, que jugó allá para Galeano. Galeano la intentó bajar y jugó bien. Otra vez Galeano. Se sacó uno de encima. Sigue Husky. Quedaba una mano. Núñez. Y Husky otra vez. Lo va sumando a Suárez. Rebotaba por último el de Guaraní. La pelota se perdió en el lateral. Bueno, esa es la bronca del de Guaraní, claramente. Los laterales lo va a hacer con muchísima paciencia, los laterales de... Totalmente, sí, no tienen ningún apuro, máxime con esta ventaja parcial en el resultado, Kevin. Será saque de arco para que lo haga Edu Flores, ya lo hizo, lo sumó a Vallejos, ahí el ex crucero del norte, que va llegando al balón. Ya jugaba para Juli Vera, el de Santo Pipó que descarga. Vallejos y el balón. Galván para salir con la pelota. Bochazo largo para Romero, que está decidido al ataque ahora, ya una especie de volante. Con la pelota Ferreira. Ferreira se sacó muy bien de encima, la dejó para Husky. Lo suma a Márquez. Márquez para adentro con Maidana, no podía. Pegó por último en el de Guaraní. Será lateral para Colonial, que lo gana desde muy temprano
desde el minuto y medio con gol de Maidana. Brazos cruzados en el Uchansi y Duto, me parece, no entienden nada del comienzo de... Claro, están mirando, observando, tratan de reacomodar un poco al equipo que intenta ser el protagonista, pero es buena por ahora la presión del equipo visitante, ¿no? Núñez a pelear, la ganaba Vallejo con el cuerpo, salía bien. Es un tractorcito Vallejo cuando ataca. Pelota que sacaba Cabral. Va a llegar Yede antes que se pierda en el córner. La revolea afuera. Será lateral para Guaraní. 3/4 de cancha en las manos de Julián Vera, que lo va a dejar a Vallejos, lógicamente. Bueno, hay dos pelotas. Sí, Kevin. algo, hay un... Allá hay una cerca. Ah, cobró algo allá. Ahora, Claro, allá están jugando y acá están jugando claro, otro partido. estábamos todos acá porque la pelota parecía lateral. Ahora, ¿pero a dónde volvió? Al arquero. Posición adelantada, entiendo que fue, no sé. Mamita. Se viene a pura gambeta. Julián Vera descargó para Vallejo, que está en el vértice del área. Va a tirar el centro. Vino el centro nomás. Allá pasó todo el área. Le quedó para que la pelee a Dami. Saca como puede Colonial. Hashki la pelota que iba guapeando. Rebota y Márquez que daba una mano. Bochazo largo para Edu Flores, que con las manos intenta meterlo a Guaraní allá, arriba. Porque es cierto, tendremos que ver ahora cómo se defiende Colonial también. Claro, porque ya Guaraní empieza a vencer una presión constante sobre el área del equipo de Colonial y ahí habrá que también responder defensivamente, ¿no? Vallejos y la pelota lo va a sumar a Julián Vera. Pelotazo largo, no se entendieron. Este tándem que los dos juegan muy bien, pero van a tener que bajarle el nerviosismo porque van 9:30, Es temprano, ¿cierto? Si bien Guaraní pierde, pero recuerdo la primera fecha con Brown también. Desde muy temprano Guaraní había arrancado perdiendo, pero manejó muy bien los tiempos de ese partido. Exactamente, sí. Ahora también, bueno, es un desafío para Guaraní, ¿no? Encontrarse en desventaja también a veces lo hace trabajar mucho más. Y en eso está Guaraní, tratando de encontrar el ritmo, el camino y las opciones como para vulnerar a este Colonial que por ahora se muestra firme en todas las marcas. Sacaba Flores en el pecho de Julián Vera, quedó la pelota. Vallejos. Vera y el balón. Adami, que la tenía. Vos sabés que me parece que Adami se venía cayendo de antes. Lo cierto es que Cabral se terminó llevando puesto a Adami y será tiro libre para Guaraní. En 3/4 de cancha, un lindo tiro libre. Tiene un muy lindo tiro libre. Que el que lo va... Se escuchan los bombos, hablábamos hoy de la ausencia todavía de la barra, ahí va llegando, ¿no? Sí. También va llegando la policía en aquel sector de las populares, está entrando un grupo importante del grupo especial, ¿no? Que se va a ubicar seguramente para hacer frente un a frente a nosotros. Pelota que jugaba para Galeano, Galeano cortó para adentro, se quedó corto y a correrlo Yede, que lo sacó para afuera, que era lo que quería Colonial, porque ahora tiró la chique, y pelota en larga para que vaya para Romero, que va a entrar allá sobre la última línea, tiró el centro para Mauro Gómez, el que sacaba era Cabral, quedó cortito el rebote y allá que no podía Galván. Adami jugaba para afuera Báez y el que la tiene es Romero. Romero y el centro con la zurda pegó Núñez y allá otra vez le quedó a Romero. Romero tiró un sombrerito y va a llegar a la última línea, tiró el centro atrás, se quedó corto. El que rechazaba era Nolasco. Ahora achica muy pero muy rápido Colonial, Rapidito, un gran movimiento, un coordinado movimiento que lo va complicando por ahora Guaraní, que presiona y presiona. Vallejos y la pelota. Es cierto, terminó de entrar la barra, ahora se escucha un par más de ruido. 10 minutos tarde, raro, pero ya he visto este tipo de casos. El que la tiene es Vallejos. Levantaba bien para el Chelo. Dávalos que la metió a correr para Mauro Gómez, que tiró el centro. Allá está Galeano y le entró mordida a Galeano. Y se quedaron cortos, no pasó el peligro porque el que la tiene es Vallejos. Sacó para afuera para que juegue Báez. Vallejos otra vez, es muy derecho. Jugó para Romero, allá va el 3 que se suma al ataque. Corta para adentro. De un lateral al otro y este de cachetada lo puso allá Galeano, que estaba en offside. Ahora, inmejorable la chance que tuvo de empatarlo Guaraní. ¿Qué le pasó a Galeano? Le pegó mal, estaba solo frente al arco, era tocarla de alguna forma y enviarla dentro del arco, pero no tuvo precisión. ¿Cuánta participación, Kevin, del 4, Agustín Vallejo, en cada ataque de Guaraní, Antonio Franco? Y del otro lado también, me parece a mí, Romero decidido al ataque. Bochazo en largo que sacaba el arquero de Colonial, que cayó afuera del campo de juego. Bueno, ahora varios de sus compañeros le dicen, tranquilo muchachos, tenemos la diferencia nosotros tenemos que manejar los tiempos. Claro, pero
le va a ir costando, ¿no? Porque Guaraní va creciendo, por lo menos en ímpetu, en empuje. Después se encontrará quizás las respuestas futbolísticas. Vallejo para salir. Bochazo largo para el Chelo Dávalos, que la intentaba bajar. Se desentendieron porque fueron los dos para el mismo lado con Mauro Gómez. El que la tiene Hashki, que jugaba aquí el 5. Para Maidana, no va a llegar. Si corría para este lado, quedaban 2 contra 1 contra un Vallejo que está decidido al ataque. A eso también se tiene que hacer riesgo, Guaraní. Claro, exactamente, porque se va y va al 4, ¿no? Y se proyecta y participa mucho en ataque. Pelota para Romero, que no podía con Galeano ya. Gana otra vez Romero. El que saca es Nolasco. El que la tiene Ferreira. Ganaba bien Adami. Después falta de Ferreira, claro, porque se colgaba atrás. Ya jugaron rápido. El que la tiene es Romero. Julián Vera. Para un lado y para el otro. Saliendo con Galván. Vallejos. La tienen los centrales de Guaraní. Da la sensación de que ahí a Colonial no le molesta que Guaraní tenga la pelota. Galván. Adami. En el anillo del círculo juega Adami. Se quedó corto con Ferreira y ahora Maidana. Allá la tiene el autor del gol. Peleaba con Galván. Ferreira a pelearla contra Adami y la marca. Ferreira que la va a terminar perdiendo afuera. Lateral para Guaraní. Ahora no la puede tener en 14 minutos Colonial. Que ya no llega casi al área de Guaraní Antonio Franco, ¿no? Y no juega así, a por lo menos 40 metros de Edu Flores. Está claro, jugando. Y volcado en ataque Guaraní por el sector izquierdo. Por allá pone todo el arsenal prácticamente. Y por acá aparece el 4, el que mencionábamos, ¿no? Que se proyecta y mucho, que es Vallejos. Pelota de Yede. El Chelo Dávalos. Con la pelota, a lo guapo se lo llevó y va a desbordar y ganó, y se va a meter al área. Ojo, no lo toquen, tiró el centro atrás y el que rechazaba era Nolasco, la tiró en el córner. Será el primero para Guaraní. Vendrá desde la derecha, ahora canta el público porque sabe que es el mejor momento de Guaraní en el partido. Ah, no, se fue al córner. Fue lateral, ¿eh? Fue lateral. Vallejos, Gómez. Vallejos. Julián Vera y la pelota. No podía el de Santo Pipón de la marca de Yede. Le quedó al otro Vallejos y tiró el centro pasado y allá Nolasco que rechazaba. Y va a ir Ferreira, que la intentará mantener en el campo de juego y lo logró, pero le quedó a Guaraní la pelota. El que la tiene es Adami. Jugaba para el Chelo. Afuera con Romero. Julián Vera y la pelota. 3/4 de cancha. Va todo Guaraní. Vallejos y la pelota. Lo marca Yede. Cortó para adentro. Vallejos. Que está algo impreciso. Flores. De líbero Flores, Sí, mirá dónde está, ¿no? Galván. Romero. La tiene Guaraní. Hace un rato largo. Galván y la pelota. Bochazo largo para intentar sorprender con Vallejos. Que va a llegar Yede antes. El que la tiene es Alves. Núñez será. Núñez para adentro con Hashki. Hashki. Maidana. Hashki. Juega lindo el 5. Hashki. Cabral. De cachetada y en larga. Se vuelve loco el técnico Suárez porque Colonial se la saca de encima más que otra cosa. Claro, sí. Hablaba del 5, ¿no? Cabeza levantada y buscando al mejor compañero ubicado, pero le cuesta porque ahí está Guaraní encendido, enchufado, tratando de encontrar el camino para inquietar al arquero Correa. Lateral que será para Guaraní. Bueno, hay una discusión allá entre Ferreira y Romero. Bueno, de milagro no la amonestaron. Ya hizo el lateral Guaraní. Vallejos y la pelota. Juri Vera. Con Galván. Canta el público de Guaraní. Levantó bien la pelota y allá estaba Núñez para leer la jugada y tirarla en el lateral. Lateral que lo va a hacer Romero, que está decidido en el ataque, Martín Romero. Van 17 minutos, Kevin, y el partido es intenso. De que arrancó, el relato lo refleja así. Es que Colonial le puso el envión y lógicamente ahora Guaraní tiene que ser el protagonista y por eso va a ir a buscarlo. Ahí Vallejos de un lado y para el otro, la hizo lindo, tiró el centro rasante y el que rechazaba era Yede. Hashki en larga para Núñez, que le va a ganar en velocidad y le ganó nomás. Y ojo si limpia para el otro lado, Ojo si limpia para el otro lado y limpió nomás. Y el que va a llegar es Ferreira. La pelota le favoreció el pique a Edu Flores porque tuvo el segundo Colonial. Hablaba del cuidado que tiene que tener Guaraní en defensa.
porque apareció Colonial con muchos espacios. Allá Galeano que intentaba desbordar, Núñez la tiró en el córner. Ahora sí, será el primero y vendrá desde la izquierda, del lado del centro posadeño. Lo hará Báez. Cómo se hablan los defensores aquí atrás, tratando de indicarse mutuamente las ubicaciones y no perder las marcas y las ubicaciones, fundamentalmente. Pasa que son picantes los delanteros de Colonial cuando atacan, y quedan mano a mano, 2 contra 2. Recién lo vimos a Núñez ganarle muy fácil a Vallejos. Vino el centro de Báez, fueron todos arriba, se quedaron cortos, y pasó para Núñez, que va a intentar salir. Será lateral para Guaraní, lo hará Vallejos, que no tiene con quién descargar. Jugó para Mauro Gómez, Vallejos, Mauro, Julián Vera. Al segundo palo está solo Galeano. Vino el centro pasado para Romero, que le ganó de cabeza y se chocaron entre los dos, se molestaron. El que llega cómodo es Correa, que se queda con la pelota. Por poco no chocaron entre los dos. Golpe de cabeza que hubiera sido muy fuerte. Ya se incorporaron, no pasó nada. Se quedó el arquero con esa pelota, Kevin. Ferreira que no podía ante la marca de Galván. El que la tiene es Báez. Adami, Báez. Vuelve a empezar con Vallejos. Nico Vallejos y la pelota. Para el otro Vallejos, para Agustín. La mueven ahí. Bueno, ahora se hizo un embudo Colonial. Difícil de entrarlo. Romero. Se sacó muy bien Romero de encima a Núñez y lo puso a correr para Galeano. Galeano va a llegar allá. Con lo justo, no. La punteó muy larga. Saldrá Correa desde el fondo. Da la sensación de que de 3/4 de cancha en adelante se está quedando corto Guaraní. Ahí le falta un toque, me parece. Claro, no aparece o no le llega clara la pelota a Galeano, ¿no? Que cuando aplica velocidad saca diferencia. Por ahora no tuvo muchas chances. La peleaba Alves. Pegó un Vallejo, se perdió en el lateral. 20 minutos ya casi. Me encanta el partido, Ramón. Muy lindo, muy interesante. Con aquel gol en el arranque realmente le puso un tinte muy especial. Y esto no termina así, Déjenme decirles ya, Edu Flores para Vallejos. Casi se quedó corto, Pasó. Vallejos. Bochazo en largo para que vaya Galeano. Está en el vértice del área de cabeza. Galeano la bajó bien para Mauro. Y el que cerraba era Cabral. Y allá Mauro para pelearla con la cabeza. Ay, 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 Todo valía. Saldrá Correa desde el fondo. Qué lindo cambio de frente metió Vallejos. Y otra vez Galeano se apura. Exactamente. Notable lo de Vallejos, ¿no? En este caso, metido en su propio campo, metió un pelotazo perfecto al pecho de su compañero. No la aprovecharon. ¿Por qué te digo que se apura? Porque me parece que daba para que defina él, Y intentó bajar y jugar con su compañero. Bueno, ahora el sonido de ambiente también es fuerte, Sí, sí. La gente entiende que es el momento en el que Guaraní tiene que ir, Pero enfrente Colonial, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bien paradito. De Máximo Duto y Luchanes para Agustín Vallejos en la salida y también para Leonardo Galeano. Ya va a salir, tranquilo muchachos, grito de Juan Luchanes. Es que fue muy linda. Adami la pelota. Matías la dejó para Julián Vera y ahora lo sumó a Vallejos, que allá va a ir ante la marca de Núñez. Llega primero Vallejos, rebotó, será córner el segundo y ahora desde la derecha para un Guaraní que va a intentar por arriba. Bueno, ahora es la hora de mover mis cartas en la altura, dijo Guaraní. Será Agustín Báez el encargado de levantar cuando Kronbauer dé la orden. Se arman las parejitas en el área. No se toquen, dice Kronbauer. Jugó corto y la dejó para Vallejos. El lateral derecho, el encargado de tirar el centro pasado para Mauro de cabeza. Y la pelota que sacó Correa. Correa le metió un manotazo a la pelota y la tiró en el córner. Será el tercero, lo tuvo otra vez Guaraní. Lo apura Guaraní y otra vez Vallejo. Un perfecto centro para la ubicación de Mauro Gómez, que estaba solo. Eligió dónde cabecear. Muy buena respuesta de Correa, que al parecer se pegó contra el poste o algo parecido y ahí está en el piso. Es que fue un cabezazo a quemarropa el de Mauro Gómez. Ahora perfecto el centro, cómo le corta la pelota a Vallejos. Ya había sido anterior la jugada cuando Galeano desperdició, ¿no? Claro, desde más lejos aún la pelota cruzada del número 4. En este caso, buena respuesta del arquero, ¿no? Aprovechan los jugadores de Guaraní el parate cuando entra la doctora también para ver por Lucas Correa.
Lo veo a Vallejos hablando algo con Flores. Acá se acerca, lo llaman al banco de suplentes a Julián Vera también, el Luchanz, Duto. Fíjate Flores hasta dónde vino, ¿no? Están tratando de no dejar los espacios, ¿no? Porque Guaraní es dueño de la pelota, pero por ahí aparece Colonial en terreno de Guaraní y a veces lo complica el sector defensivo. Ahora Vallejos está cansado. 22 minutos, pero lo que corrió Vallejos. Agustín, el lateral. Me parece que hasta ahora lo más destacado que tiene. Bueno, Correa. Se enoja la gente de Guaraní porque parece que le pegaron un tiro. Sí, sí. Lógico. Claro. Yo no vi que chocara contra el poste, pero simplemente quizás cambié la vista, pero el cabezazo fue allí contra el palo y la respuesta del arquero para tirar al córner. Ahora, sí, exactamente, es lo que mencionaba, ¿no? El árbitro entendió que fue un choque con el poste, por eso la intervención médica del cuerpo técnico de Colonial y intervención también de Juan Eluchán sobre Martín Romero permanentemente que se acerque al área de Colonial. Minuto 23 y medio. Seguimos porque empieza a salir la doctora. Ya está de pie Correa. Kronbauer para dar la orden. Va a levantar Báez. Jugó corto otra vez. El que la tiene es Adami con la zurda. Tiró el centro pasado. Allá fueron todos. Romero que no podía. Le volvió a quedar a Báez. Están todos habilitados. Tiró el centro pasado. Correa se pasó. La bajó Gómez. Ahí está. Gol de Guaraní. ¡No! La pelota pegó en el travesaño. El cabezazo del Chelo Dávalos. Bueno, a esta hora, minuto 24. En la ley del fútbol, 2 cabezazos en el área son gol. Acá hubo 3 y no entró, Ramón. Clarita la de Guaraní, ¿eh? Bien jugada, el córner salió para atrás y después la pelota aérea. Por 2 veces, bien Guaraní en este aspecto, pero otra vez no tuvo suerte. La pelota pegó en el travesaño, Kevin. Daba la sensación que en todo momento que era gol, ¿eh? Qué bien la baja Gómez, Romero también. Ahora no entró de milagro, pues ya estaba rendido hasta Correa. Lo más claro que tuvo Guaraní seguramente. Pelota que lo van sumando ya a Romero que se quedó corto. Galván. Bueno. Pasa al sofocón y respira en minuto 25. Colonial lo gana desde muy temprano y se dedica a aguantarlo y pegar de contra. 2 claras, ¿no? El cabezazo de Mauro y después el córner que derivó en esta jugada que dio en el travesaño. Adami, Galeano, corta para adentro el 10, se viene Galeano que de ahí le va a querer pegar, no, sacó para Mauro Gómez, de rebote para adentro, con Vallejos, el que la peleaba era Chede, rechazaba como podía. Pelota de Vallejos, Galván para salir. Adami. Arrancamos otra vez. Porque todo Colonial está metido en 20 metros. Muy cortito juega el equipo de Cerro Azul. La abrieron larga y no va a llegar Mauro Gómez porque se trastabilló con el campo de juego. Que se empezó a levantar en los últimos minutos, Ramón. Exactamente. En Garoapé siguen la transmisión de Deportes Misiones TV. El saludo para Luis Petroski, casi un fan de Deportes Misiones TV que sigue a Guaraní. Antonio Franco es fana del equipo. Hacé como Jorge Petroski y suscribite al canal de Deportes Misiones para vivir todo regional amateur en simultáneo por la pantalla de Deportes Misiones. Báez. Galván. Adami. Para adelante tiene que jugar Guaraní, claro. Pelota larga para que venga para Vallejos. Cambió de frente todo. Guaraní porque por la derecha parece estar el nervio del partido. Pero vuelve a arrancar, ¿eh? Y eso, Vallejos le hace señas a los compañeros. Tenemos que ir para adelante, claro. El que la tiene es Báez. Con el Chelo Dávalos. Le tumbaron. Y tiene un lindo tiro libre Guaraní. El Chelo Dávalos participa poco, pero cuando participa descarga bien, ¿eh? Descarga bien, sí. Y va encontrando de a poco Guaraní los caminos, ¿no? Mucha movilidad, muchos jugadores que van mostrándose como alternativa de pase y lo va rinconando al equipo de Cerro Azul. Tiene un lindo tiro libre ahí, una cumbre. Se va Adami. Quedaron Báez, quedó Julián Vera. 4 personas en la barrera va a meter Colonial. Hay más camisetas de Guaraní en el área que de Colonial, ¿eh? A estar atentos. Llevó mucha gente a su barrera Correa. Báez levanta la mano. Me parece que no lo saca nadie. Kronbauer que hace sonar su silbato. Levanta Báez al segundo palo para que la baje Gómez. Allá está Galván. La sacó Correa. Otra vez y Husky para reponer. La armaron bien, ¿eh? Otra vez la intentó bajar. Bueno, no valía. Ahora. ¿Quién es de línea de este lado? Pero nos hicimos
Se hizo mucha costumbre, lastimosamente, el tardar tanto en... Claro, porque habrá sido después el cabezazo de Mauro que marca la posición adelantada, pero se demoró un poco, ¿no? Y hay un jugador caído de Colonial que ya no deja en este tipo de jugadas ningún jugador para el contragolpe. Se meten todos en el área, una muestra un poco de lo que es el partido en casi 28 minutos de la primera etapa. Márquez está caído, acusa un golpe. Me parece que es también parte del sofocón de que Guaraní se lo está llevando puesto a Colonial desde hace unos minutos. Y el conjunto de Zorro Azul necesita aire, necesita respirar. Bueno, Correa por lo pronto convirtiéndose en un jugador importante. El arquero, digo, con un par de tapadas ya que fueron determinantes para evitar el empate de Guaraní Antonio Franco. Saldrá Lucas Correa desde el fondo. Inquieto Marcelo Suárez, el técnico de Colonial, ¿no? Sí, exactamente. Indicaciones también para su defensa, sobre todo a la zona central, donde también comparte con el arquero Márquez, ¿no? Importante decir que ya empezó, bueno, le tiraron agua al arquero, no se ha quejado, pero aparentemente están golpeando la cerca, ¿no? Que separa el campo de juego con la grada de donde están los hinchas de Guaraní Antonio Franco. Atento a ese lado del arco del arquero de Colonial de Cerrón. Bien. Gracias por el dato, Fer. Quedan 15, 16 todavía más lo adicionado para que lo tengamos a Correa ahí en esa área. Pelota que la venían buscando a Márquez. No podía ante la marca de Galván. Será saque de arco. Bueno, Márquez pensó que era... Bueno, pensó no. Consiguió unos segundos ahí. Claro, sí. Intentando quedarse con la pelota. Saldrá Edu Flores desde el fondo. Con Adami. El 5 que tiene Guaraní. Lo suma a Martín Romero. Báez. Y la pelota levantó bien para que vaya Galeano. Que va a llegar. Llegó primero Galeano por arriba. Se quedó corto Correa para rechazar Brian Alves. Y le va a quedar a Julián Villa. El zapatazo se fue afuera. Ahora un mal cálculo del arquero. Lo tuvo otra vez Guaraní. Justo ante Galeano, ¿no? Que aplica velocidad y te llega siempre. Quedó a medio camino el arquero Correa. Después el remate se fue arriba del arco del equipo visitante. Yede que se quedó corto y la pelota le va a quedar al Chelo. El Chelo Dávalos está dentro del área. La marcó muy, pero muy bien Nolasco, que venía saliendo. Por aquí Ferreira, que no llegaba. Ahora, en la misma jugada tuvo 3 oportunidades de patear al arco Guaraní. No pateó, veo eso. Vallejos, enseguida te digo. Vallejos y la pelota. Lateral para Guaraní, te decía. Dávalos tuvo para patear, la bajó para Mauro Gómez. Gómez ya bajó como 3 pelotazos en el área. Nadie define, muchachos. Claro, hay que tirar al arco, ¿no? Ahí se hacen los goles, ¿no? Galeano tiró un sombrerito medio tímido. Bueno, ahora hay un tiro libre para Guaraní. Le cobraron falta a Milton Maidana sobre un Adami que está tirado y le duele. Bueno, Dakar da la sensación de que no lo toca, pero Kronbauer estaba a 3 metros de la jugada, estaba muy cerca. Estaba más cerca, ¿no? A darle a la derecha. La protesta es airada de los jugadores de Colonial que entienden de que no ha sido infracción, pero ya pitó el árbitro bereño. Está caído allí el número 5 Adami. Se prepara Guaraní para otra pelota parada que seguramente generará otra vez algún tipo de riesgo para Colonial. Será ahora 31 y medio. Quedó solo Báez con la pelota. Ahora Colonial ya no quiere subestimar. 3 nomás en la barrera. Y el resto todo a marcar 1 contra 1. Levanta la mano Báez. Dio la orden Kronbauer. Se viene Guaraní por arriba. Vino el centro de Báez. Allá fueron todos. Se quedaron cortos. Le quedó a Mauro Gómez. La bajaron y Correa se queda con la pelota. Cuando después le cobran foul porque se lo llevó puesto el Chelo Dávalos. Pero era Galeano. Pero otra vez veo que Mauro Gómez antes de cabecear prefiere bajarla la pelota para el segundo palo. Claro, tiro libre pasado, aparece por detrás de todo, en la ubicación de Mauro Gómez en las pelotas paradas, la devolvió al área y después el choque con el arquero, que se va a quedar un ratito, me supongo, otra vez allí. En esta Galeano lo llevó puesto. Sí, y lo va a aprovechar. Sí, cayó pesadamente, obviamente, y ahí está el agua. Sí, vuelve a aparecer. Sí, ahora sí en la pantalla de Deportes Misiones podemos llegar a ver sí. Que le tiran. Le tiraron agua. No sé si vino desde el mismo lugar donde decía Fer, porque... Pero
da la sensación de que la policía... Ahora, lo nombrabas vos, Ramón, hace un rato. Entró muchísima policía del otro lado, ¿no? Claro, están allá, como en el codo. Están en el córner donde está Edu Flores. Claro, separando a la gente de Colonial, que es más pacífica que Lassi, ¿no? Claro. Claro. Todo evitando que la gente de Guaraní se acerque a la gente de Cerro Azul. Claro. Cede Recordemos el partido con Huracán, pelota ¿no? de Márquez. La movieron bien con Maidana y va a ir Márquez. Va a llegar Vallejos primero. No, vos sabés que primero se venía cayendo, después Vallejos se lo llevó puesto. Aún Márquez, anda bien Márquez, ¿eh? Es picante Márquez. Es picante, sí. Y le conviene este tramo del partido a Colonial porque se hace enredado, se hace turbio el desarrollo del partido y ahí gana algunos minutitos pensando en el final de los primeros 45 minutos. Adami para salir. Descargaba con Vallejos. Vallejos para adentro, para que juegue el Chelo Ábalos. No podía. El que la tiene es Vallejos otra vez. Y Vallejos intentó dominar y la pelota le pegó en la mano. Será tiro libre para Guaraní. Para Colonial. Una desatención en el fondo de Guaraní. Kronbauer no dudó. Minuto 33, casi 34. Lindo tiro libre tiene Colonial, ¿eh? Sí, que aprovecha y sale un poco de su campo de juego, ¿no? Ahora cruzaron al terreno de Guaraní. Solamente 2 están en el círculo central y van por la chance de aumentar la ventaja, ¿no? ¿Quién fue? Husky. La cara de Manu Duto con la mano de Vallejo se fue a sentar. Claro, porque intentó dominar y la pelota le pega de una manera tan inocente. Y el Luchán quedó parado porque no hay otra silla, me parece. Exactamente. Bueno, ahora ya se va a sentar también Juan acompañando ahí a Manu en el banco. Dio la orden Kronbauer. Husky de ahí le pegó al arco. Y la pelota cayó en el techo del arco de Edu Flores, que va a intentar salir en 34. Lo comenta y lo analiza Ramón Romero. Ahí va Guaraní, que no encuentra la puntada final. Ha creado muchas chances ya en lo que va de la primera etapa, pero le cuesta convertir, llegar al empate. Ahí venía el 10, muy solo. Hablamos de Alves, el que la tiene es Adami. Vallejos va a intentar salir por la línea con Julián Vera. Mauro Gómez muy lejos del arco. Yede para devolver allá ante la marca de Maidana. La dejaba para su arquero y se la van a robar. Salió bien Flores, salió bien Flores. Después Maidana le pegó una raspadita, pero arriesgada la de Flores. Claro, le salió bien, pero son esas complicadas, ¿no? Le tiró un muerto Vallejos, esa es la verdad. Sí. Romero, que lo sumó a Galeano. Allá va el 10, entró en el área con mucha velocidad y sacó para atrás para que la tenga Báez. Báez pateó y la pelota se perdió en el córner porque con lo justo Husky la alcanzó a tocar. Será córner para Guaraní. Será el cuarto, vendrá desde la derecha. Otra vez Galeano con su velocidad complica al conjunto visitante. Me parece que hay que apostar a ese bochazo largo allá, ¿eh? Claro, es la llave Galeano, por la velocidad y por la prestancia y el dominio de pelota que tiene, pero le falta la puntada final. Dio la orden el juez, vino el centro de Báez, fueron todos arriba, ya llegó Vallejos y otra vez Correa le metió una cachetada a la pelota y la tiró en el córner. Ahora desde la izquierda viene el arquero. Viene el arquero, creo que es la cuarta ya que saca pelotas claras con peligro de gol. Porque entraba violentamente Vallejos y ese cabezazo fue peligroso. Se cruzó Báez toda la cancha para tirar el córner del otro lado. Hay de todo en el área. Dio la orden Kronbauer. Uy, se va Vallejos, se va Vallejos. Vallejos le pegó una piña. Qué infantil. Sí, Vallejos le pegó una piña. Qué infantil, mirá Duto. Miralo a Duto. Fer, después te voy a preguntar, pero sí, le pegó una piña, le cortó la cara. Sí, le cortó la cara. No lo entiende Manu Duto, No entiende, mirá la expresión que hace Manu Duto. Sí, entiende la mano. Te juro que, mirá, ahora, si estuvieran frente a Vallejo. Ahora, nosotros lo estábamos siguiendo porque se venían manoteando entre los dos. Sí. Y antes que parta la pelota de Báez, se saca encima Vallejos, pero con Kronbauer mirándolo. Ahora Kronbauer lo estaba mirando. Estaban ahí en el corazón de la jugada, ¿no? En el corazón de la jugada. Y lo echa porque... Ahora, pero le pega una piña como si fuera... Porque acá son empujones, son agarrones Claro. en esta jugada, pero aplicó un codazo fue una desleal. piña. No, es una piña, desleal, una ¿no? piña. Y ahí se va roja directa.
Es una piña de Nicolás Vallejo. Duto ni lo mira, Pero es que, te digo la verdad, hablábamos fuera del aire hoy el tema Noguera, que están esperando la habilitación. Pero te digo la verdad, es como para... A mí en la escuelita de fútbol, cuando se hacía algo de eso, algún compañero, el partido que viene no jugaba. Y yo te digo que Noguera, en la consideración del técnico, está ahí nomás con Vallejos. Bueno, ahora con el ojo habrá que ver cómo lo reemplaza. Recordemos que Franco Pinto está como central suplente, pero no es central natural Franco. Así que, bueno, en cuanto habiliten a Noguera, yo creo que Noguera va a pelear el puesto de titular junto a Vallejos. Galván yo creo que vino para ser titular. Ahora, minuto 38. ¿Cómo cambia todo ahora? Mamita querida. Porque Guaraní lo tenía, ¿no? Guaraní, 11 contra 11 me parece que Guaraní está muchísimo mejor, quizás iba a llegar el momento del empate, porque lo estaba rinconando. Colonial salía cada vez más poco hacia campo de Guaraní Antonio Franco. Pero esta es otra circunstancia que se adiciona al partido, ¿no? El gol en el comienzo de Colonial, ahora la expulsión del jugador de Guaraní. ¿Qué partido tenemos, Kevin, Bien, ahora... Ya está para jugar y vuelven todos porque estaban todos hablando con Duto. Sí, una reunión, te digo, de estilo futsal, la de Manu Duto con sus jugadores, salvo Mauro Gómez y Dávalos, el resto, todos. Claro, es lo que reclaman porque, claro, el arquero vivo, Correa sacó, pero es cierto que había sido córner. Y el córner, la pelota, cuando llega la piña de Vallejos, la pelota no estaba en juego. Claro. Es rápido lo de Colonial, ahí en línea le está explicando, ¿no? Bien, viene en línea colaborando con Kronbauer, que me parece que, claro, ahí da la orden. Volvemos a tirar el córner. Ahora... ¿Pero qué protestan lo de Colonial? Si es eso, ¿no? Claro, porque la pelota no estaba en juego, entonces... Ahora nadie de Guaraní se dio cuenta tampoco. Estaban todos acá hablando con Duto, ¿no? Estaban todos con Duto, por eso Mauro Gómez le llamó a todos y se enojó porque cuando da la orden el juez para volver a jugar estaban todos acá. Bueno, un momento de zozobra en el partido. Minuto 39 y medio, va a levantar Báez. Se quedó con 10 Guaraní. Qué lindo sería que ahora lo pueda empatar porque lo necesita. Vino el centro de Báez, rechazaba por allá Márquez. Le quedó a Julián Vera que después le entró mal. Saldrá Correa desde el fondo. Ahora, te digo, Ramón, 11 contra 11 daba la sensación de que Guaraní se lo llevaba puesto, pero siempre tenía que cuidarse a ver cómo quedaba parado. Imagínate ahora que juega con un solo central. Claro, exactamente. A veces también la historia escribe partidos que los que quedan con 10 pasan al frente, ¿no? Pero acá está todo por escribirse todavía. Husky la pelota, jugaba Galeano, se la robó Guaraní, el que la tiene es Báez, que creció mucho en los últimos minutos. Aquí Báez y la pelota, Julián Vera, que se fue allá al eje, claro. Hizo una linda y salió, está solo y va a tener que descargar para Vallejos. Vallejos y la pelota, para afuera con Romero que se cambió todo de lado, vino el centro de Romero para Galeano, Mauro Gómez intentaba bajar, no podía, Husky en el punto penal, que rechaza, se quedó corto. Maidana y la pelota, autor del único gol. Allá, quedó lejísimos. En el minuto de juego fue. Será lateral para Guaraní, que se acomoda con lo que tiene, me parece. Claro, Mauro Gómez la devolvió otra vez. No estaba para cabecear al arco, evidentemente, pero no había ningún compañero allí en el área chica para aprovechar esa pelota. Vos sabés que me parece que igual llegaba mejor Galeano en esa. Vallejos y el bochazo largo para que vaya Galeano. Núñez, que la peinaba. Está viva y llegó Galeano. Allá el 10 de Guaraní. Cortó para adentro a pura gambeta. Se sacó uno, se sacó dos. El segundo le tuvo que tocar. Será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Y hay un amonestado por allá. Es el primero del partido. Será para Colonial. Fue Márquez. Perdón, Suárez. El 8. Claro, que estaba colaborando allí en el sector defensivo. Claro. Porque hay claramente una doble línea de 4 en el equipo visitante tratando de cerrar todos los espacios porque Guaraní sigue viniendo hacia su área. Ahora Galeano hay que, si en todas resuelve así, hay que tirarle todas las pelotas. Me parece que es una pérdida de tiempo intentar por otro lado. Tiro libre, va a ir Báez, dio la orden Kronbauer, Báez tocó corto y le quedó para Adami. La pelota ahora es insólito, La pelota pegó en Kronbauer. Sí. Y el pique, porque no es claro, tiro libre de nuevo. Y según el reglamento es un bote tierra. Están todos los de Colonial defendiendo y sumaron a Kronbauer en esta jugada. No es un bote tierra tampoco, me retracto, perdón. Según el reglamento, la pelota tiene que volver a quien la tenía en juego. Guaraní, lógicamente, pero perdió una inmejorable chance. Claro, sí, exactamente. Y ahí está el bote, Kevin. Juega
Adami, Vallejos. Ahora el partido en primer tiempo dio para todo. Romero que se cambió de punta. Romero y la pelota. Vallejos. Ahora los dos laterales juegan por el mismo lado. El que la tiene es Vallejos. Vino el centro pasado. Allá fue Mauro Gómez. No llegaba. Tampoco Galván. La pelota está en juego. Va a llegar el lateral. Sacó para Adami. Adami el balón. Jugando y descargando para Vallejos. Minuto 42. Vino el centro pasado para Galeano. Galeano la bajó con la cabeza. No. A las manos de Correa. Que se va a quedar a vivir un tiempo allá de locos. Sí, el primer tiempo. Sí, de loco. Lindo partido. Guaraní va y va, pero no puede concretar. Se defiende bien por ahora el equipo de Colonial. Lateral para Colonial. Lo va a hacer Núñez. Quiero hacer acordar nomás que esta es la primera participación en un torneo oficial de AFA de Colonial de Cerro Azul. Nada más y nada menos jugando en el Clemente Argentino Fernández de Viera. Por ahora con un triunfo ante Guaraní. Por eso ellos lo catalogaban como uno de los partidos más importantes de su historia. Por lo que significa jugar acá contra Guaraní. Y encima estar a nada de irse ganando el primer tiempo. Se la robó Alves. Sale mal Guaraní del fondo. Márquez y la pelota. Viene Adami, que se fue a jugar de central. Adami de zurda va a descargar para Galeano, que va a llegar. Llegó con lo justo Galeano. El que lo marca es Nolasco. Estaba fuera la pelota. Será lateral para Colonial. Minuto 44. Estamos atentos a cuánto pueda llegar a adicionar, porque tuvimos gol, tuvimos expulsado, tuvimos de todo. Tuvimos arquero caído, un montón de cosas. Algunos minutos va a adicionar. Julián Vera. La hizo bien Romero. Dejó correr para él a favor. La va a aguantar allá ante la marca de Chede. Después Romero hizo absolutamente todo lo contrario que había hecho en el comienzo de la jugada. Y saldrá desde el fondo Correa. Claro, quiso pegarle y le pegó la pelota en la otra pierna y se fue al fondo. Saque de arco para Colonia. A partir de ahora, 7 minutos más. Hasta los 52 nos vamos. Bueno, habíamos dicho que iba a adicionar algo. Saca Correa. No sé si era para tanto igual. Husky. Por aquí Márquez para pelearla. Ante la marca de Vallejo. Se la va a morder y se la mordió nomás. Maidana y la pelota. El que la tiene es Márquez, que va a ir a correr. Hasta lo último Celso Márquez tiró el centro. Está Maidana. Ojo, lo dejaron solo, Y Maidana va a descargar por el otro lado con Ferreira. Ahora se le abrió mucho la pelota. El que la tiene es Ferreira. Se viene Colonial. Lo va a sumar a Núñez, que va a llegar con los justos. Lo mató, La pelota le tiró allá en el Parque Paraguayo. Saldrá Edu Flores desde el fondo. Y desperdició Colonial una gran chance, ¿no? Qué espacio y qué mal marca Guaraní Antonio Franco en el fondo, ¿no? La levantaba Núñez para que vaya Ferreira. El que sale es Adami, que no va a llegar. Ahora Guaraní perdió los estribos después de la expulsión de Vallejos, El fondo de Guaraní es una desazón, Iba a meterme en el terreno de Ramón, ¿no? La indicación de Duto era que se cierra Agustín Vallejos cuando se defendía y Dardo Romero y Martín Romero, digo bien, y se pasaba como 4. Cuando ataca, una línea de 3. Maidana, Núñez, jugó para Ferreira. La va a dejar correr y sale bien Galván. Nolasco en la pelota. Bochazo largo para Ferreira. Ferreira volvía, claro. Se había quedado enganchado de la última. Será tiro libre para Guaraní. Ya pasamos el primer minuto de adición. Vallejo dejó de tener participación en ataque, fundamentalmente. Entiendo el desgaste físico y además la reubicación un poco del equipo, ¿no? Por eso es que me parece que a Romero, jugamos con línea de 3, dijo, y bueno, lo mandamos a Romero de este lado. Pero quemamos un jugador como Vallejo que estaba dando, claro, me parece incluso más que Romero. Romero por aquel lado no se transitó tanto, Vallejo por este lado. Romero, de hecho, ahí el cambio, justamente. Ahí se está realizando el cambio. Vallejo va de un volante, si se quiere. Martín Romero, de hecho, natural de central, no lateral. Julián Vera y la pelota, 3/4 de cancha. Va a descargar para Vallejo, que recién vuelve a pasar al ataque. Aquí Vallejos tiró el centro. ¡Mauro Gómez! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco, lo hizo Mauro Gómez, 47 del primer tiempo, la movieron bien, Julián Vera, el que manejaba todo, descargó para Vallejos, que volvía a pasar al ataque, centro perfecto para que entre el goleador, con la cabeza al parietal izquierdo,
La mandó allá adentro, con dedicación incluida para el arquero visitante. Lo empata Guaraní con uno menos. Guaraní 1, Colonial 1. La participación otra vez del número 4, Vallejo. Lo decíamos, ¿no? Guaraní perdía a alguien y bueno, hicieron el cambio justo. Centro preciso. Y acá Mauro Gómez no quiso bajarla para nadie. Enorme definición del número 9 que aparece en los momentos claves. El 9, el histórico, el goleador que se dedicó también a festejar el gol. No fue llamado telefónico, fue señalización para el arquero en este momento. Algún entredicho seguramente. Y ahora sí, el partido se reubica con el empate de Guaraní Antonio Franco. Tiro libre para Colonial ahora. Algo me parece que quedó de aquel famoso mataburro, ¿eh? Porque le decíamos, a Vallejo hay que soltarlo, muchacho. Claro. Fue durante 40 minutos el mejor atacante que tuvo Guaraní en todo el partido. Había que soltarlo. El centro que tira. Tiró los mejores centros, dos específicamente. Y el tercero terminó en gol. El tercero terminó en gol. La presencia de Mauro allí donde tenía que estar el número 9. Cabezazo cambiándole la dirección. Nada que hacer para Correa. Llegó el empate de Guaraní en el adicional del partido. Hay de todo otra vez en el área. Nolasco será el encargado de levantar, me parece. Se toman, se pegan, de todo pasa. Vino el centro de Nolasco, se quedó corto para Galeano y Galván, que va a perder la pelota y después se quedó largo y fue a trancar. Será amonestado Brian Alves, el número 10 del visitante, porque Colonial hizo todo mal con la pelota parada. Exactamente, se equivocaron allí y recuperaba bien Guaraní para meter el contragolpe. La infracción del jugador que recibe la tarjeta amarilla. Están los dos caídos. El segundo del partido es Brian Alves. Sí, exactamente, el segundo del partido se suma a Matías Suárez en Colonial. Recordemos, expulsado Nicolás Vallejos. Estalló el Clemente Fernández de Oliveira. Segundo gol para Mauro Gómez, como bien lo decía Kevin. Dedicatoria para el arquero cuando hubo bastantes cruces ahí. Cuando ingresa también el médico de Guaraní para atender y el médico de Colonial para atender a los jugadores. Pero lo de Manu Duto con el Luchanz, el abrazo que se dieron, pero parecía el festejo más o menos de las semifinales del regional, Es que lo estaban sufriendo el partido. Digo, desde la sensación del sentimiento, ¿no? Porque trataban de ir ordenando al equipo, pero era un desahogo que necesitaba Guaraní Antonio Franco, que obviamente fue protagonista desde el gol de Colonial, pero no encontraba la llave. Por ahí Kevin decía, la llave es Galeano, pero la llave es el número 4, Vallejo, ¿no? Con esos centros precisos lo aprovechó Mauro Gómez y empató Guaraní. Sigue caído ahí Brian Alves, que fue el encargado de proporcionar la patada al otro, así que veremos cómo. La doctora entró en varias oportunidades, ya está un poco cansada, ¿no? Vuelve un poco. La doctora tuvo más ida y vuelta que Vallejos. Que Vallejo. Imagínese usted, que Vallejos ha corrido. Bien, tiro libre para Guaraní, que ya lo hicieron, que la tiene Julián Vera. Gran participante también en la jugada del gol, trazando esa diagonal como en sus mejores momentos, el nacido en Santo Pipo. Allá Adami la pelota. Adami el balón. Se sacó bien de encima uno. Va a tirar el centro, pegó por últimos en Márquez. Será lateral para Guaraní, que ya lo hizo. Minuto 51. Ya estamos en el epílogo de este primer tiempo. Vera. Recuerden que hasta los 52 vamos. No sé si va a agregar uno más después de ahí que tardaron o qué. Romero. Vallejos y la pelota para Julián Vera. Julián Vera que no podía. Van de A3, de A4 a pelear la pelota los de Coloniales. Y Julián Vera se queda con el balón. Ahora le cobraron un tiro libre porque Márquez lo enganchó. Será tiro libre para Guaraní, que juega con uno menos. Lo pierde desde el primer minuto de juego. Mucho sofocón, pero se quiere ir ganándolo. Exactamente, y tiene una chance más. Mauro Gómez ahora tirado por la derecha, participó en esta jugada, se reubica bien el tiro libre, Kevin. Dio la orden Kronbauer, será Agustín Báez el encargado de levantar, levantó nomás, vino la pelota al primer palo y se quedaron cortos y le quedó a Galeano y como pudo Yede. Y otra vez Báez que está en el vértice del área, no pasó el peligro, se va a meter y Yede la tiró en el córner.
Será el sexto, vendrá desde la derecha y me parece que es lo último de este primer tiempo. Báez otra vez. Dio la orden Kronbauer. Levanta Báez el centro, fueron todos arriba, ya llegó Guaraní, no podía. Mauro Gómez con la pelota, no pasa el peligro, se viene la franja, sacó para atrás para que la tenga Julián Vera. Juli Vera y la pelota al segundo palo para Agustín Báez. La bajó bien, descargó para Vallejos. Mira la hora, Kronbauer. Vallejos la levantó otra vez para que vaya Báez, que no va a llegar. Se perdió en el fondo y saldrá Correa. En lo último, me parece, de este primer tiempo. Hablamos del poderío aéreo que mostró Colonial en la primera jugada. Después no tuvo ninguna chance más por ese lado. Pitazo final, Kevin, de estos intensos más de 45 minutos. Así es, Kronbauer se llevó el silbato a la boca y marcó el final de este primer tiempo, que tuvo de todo. La verdad que pagaron bien la entrada en estos primeros 45. Me imagino lo que va a ser ese segundo tiempo. Guaraní juega con uno menos. Lo empató a los 47 con Mauro Gómez. Había abierto la cuenta nada más y nada menos que Maidana al minuto y medio de juego. Es la tercera fecha de este torneo regional amateur. Un partidazo entre Guaraní y Colonial 1-1. Lo comenta y lo analiza Ramón Romero. Meritorio fue lograr el empate para Guaraní Antonio Franco, por lo que significaba jugar con un hombre menos ya en gran parte de la primera etapa. Bien lo de Colonial en el arranque, pero después se fue metiendo en su propio terreno empujado por Guaraní Antonio Franco, que por ahí sin algunas ideas claras, pero tratando de encontrar los espacios, arrinconó al equipo de Colonial. Hizo figura al arquero Correa, que tapó varias, que salvó varias, pero Guaraní no le encontraba la vuelta. Pasaba por ahí por Galeano, que podía ser por el sector izquierdo de la llave, pasaba por lo de Vallejos y la precisión en sus centros, desaparecida del partido el equipo visitante y Guaraní iba. Después llegó la expulsión del Vallejos de Guaraní, ¿no? Una acción tonta que derivó en una roja directa y que desarmó por un momento a Guaraní Antonio Franco, que después se encontró nuevamente el lugar como para tranquilizarse y empezar a generar jugadas. Y llegó el empate de Mauro Gómez. Lindo, hermoso primer tiempo que vivimos aquí en la transmisión de Deporte Misiones TV, y nos queda todavía la mitad del partido, Kevin, para seguir disfrutando de este encuentro aquí en Villa Sarita.
Estamos para los segundos 45 minutos, ya ha vuelto la terna arbitral. Ya está Kronbauer con sus colaboradores, espera a que vuelvan los equipos. ¿Qué disparará este segundo tiempo, no? Porque Guaraní, obligado Ramón a ir a buscarlo por el peso de la historia misma, por la cantidad de nombres que tiene en su equipo. Pero Exacto. juega con uno menos y Colonial da la sensación de que no te podés confiar. Exactamente. Eso nos plantea otra vez. Habrá que ver la respuesta física de Colonial de Cerro Azul. Es un aspecto a tener en cuenta. Prepara 2 cambios. Enseguida con Fernando vamos a estar viendo ese tema. Camiseta número 15 es 1. Estuvieron haciendo trabajo de precalentamiento desde hace un rato. Seguramente ingresarán ya cuando arranque esta segunda etapa. Exactamente, bueno, se van a venir Ariel Fassi, también otro de los goleadores, de hecho, tanto con Adrián Maidana y él, los goleadores de Colonial de Cerro Azul, con 2 goles para él, y el 18, Osvaldo Aguirre, las modificaciones en el conjunto visitante. Ahí está el técnico charlando con ellos, ¿no? Lo acompañó, le va dando indicaciones, ya desde un buen rato está charlando con ellos, ahí va la apuesta del equipo visitante, se esperan por los protagonistas que demoran, rápido los árbitros en ingresar, ¿no? Pero bueno. Como en el primer tiempo. Claro, exactamente. Y los equipos todavía en zona de vestuarios para... esperamos para que vuelvan, ¿no? Sí. Esperamos por estos segundos 45 minutos después de un intenso primer tiempo, atractivo, lindo, para verlo, para disfrutarlo. Veremos quiénes salen, porque también tendrá mucho que ver en cómo quiere Marcelo Suárez aprovechar ese hombre de más en la cancha. Claro, cómo para el equipo, si son cambios defensivos, si son cambios en el medio campo, para ver cuál va a ser la propuesta, ¿no? Porque Guaraní, sin lugar a dudas, se le va a ir encima desde el pitazo mismo de este segundo tiempo. Bien, todavía ni una seña. Colonial ha vuelto el banco de suplentes, pero no los 11 que terminaron el primer tiempo. Así que tendremos que ver. Déjame mandar un saludo para Fabián Brombecher y Natalia Rodríguez, su señora. Fabián, jugador del equipo de Colonial, fue papá, nació Amir Tobías, Bien, por eso sí. no está hoy aquí con el plantel. Así es que un saludo cordial, están en la casa siguiendo obviamente la transmisión de Deportes Misiones TV. Abrazo grande y felicitaciones obviamente. Perfecto. Cuando ha vuelto Colonial, veremos quiénes faltan, ¿no? Sí, se retiraron con el número 5 Jorge Husky y con la número 8 Matías Suárez, ingresan el 15 y el Está 18. Husky, ¿eh? Husky está, ¿eh? Husky está. Yo no lo veo El 8 Matías Suárez. al 8. Estaba amonestado, quizás por eso. Exactamente. Y me parece que falta Nico Ferreira, el 11. El 11, así mismo. Efectivamente, el chiquitín, el juvenil, 19 años, se retira el número 11 entonces y el número 8 amonestado Matías Suárez. Bien, cuando ha vuelto Guaraní Antonio Franco, me parece que sin modificaciones, los mismos 10 que han terminado la primera parte. Recordemos que a los 40 del primer tiempo se hizo expulsar Nicolás Vallejos en el mejor momento de Guaraní, lo podemos decir. Claro, ¿Sí? cuando buscaba la igualdad, ¿no? Sintió ese cimbronazo, ¿no? Y por momentos parecía que se desequilibraba el equipo, pero después, bueno, Colonial no se proyectó mucho en ataque y ahí Guaraní se rearmó hasta que encontró esa muy buena jugada de Vallejos, el centro y la aparición de Mauro Gómez. Después de varias chances que no pudieron concretar, allí en tiempo de descuento Guaraní llegó a la igualdad y arranca este segundo tiempo justamente con esta expectativa de ver qué pasa con el resultado final. Bien, para mover Milton Maidana, justamente el autor del gol de la visita. Dio la orden el juez, ya estamos jugando, arrancó el segundo tiempo. 1 para Guaraní Antonio Franco, 1 para Colonial de Cerro Azul. Es la tercera fecha de este Regional Amateur Federal 2025. El único partido que se juega hoy de los equipos misioneros, ¿no? Ah, perfecto. 2 de ellos mañana le dijeron no te tenemos miedo superclásico, ¿no? Y pusieron a las 16 2 partidos y otro que se va a jugar a las 19, ¿no? Así es. ¿Cómo arrancaron los bancos de suplentes, Fer? ¿Los bancos de suplentes? ¿Todavía no están los bancos de suplentes? ¿Cómo, Bien. cómo arrancaron? Dice, ¿cómo están los técnicos? Parados ambos técnicos, Juan Luchans y Duto, de brazos cruzados ambos. Lo propio para el técnico Suárez. Ya empezaron las indicaciones, el primero para el número 5 de Colonial. ¿Y usted, mañana? ¿Le tiene miedo como Estudio Galeano o no? ¿O está bien? No, está bien. Vos Digo sabés como que Estudio Galeano porque Estudio juega mañana en la misma hora del partido con Luz y Fuerza y también... Libertad y claro, La Picada. claro, por exactamente. eso. ¿Usted no? No. Ah, bien.
Vallejos y la pelota. Había falta de Husky, que lo tomaba. Ah, no, le cobraron falta a Vallejos, pero Vallejos, a mí me parece que lo tumba a Husky. Bueno, Sí. estaba cerca Kronbauer. Ya jugó el bochazo largo de Fassi para que venga para Maidana. El que la tiene es Baez. Adami la pelota. Más dinámica, gritaba Duto de acá, se escucha. ¿Eh? Baez. Para salir con Romero. Guaraní remendó con lo que tenía, no apostó a ningún cambio ni nada. No, De la salió así. Vallejos, Salió así como se fueron al descanso. Husky. El Chelo Dávalos y la pelota. Antes que se vaya, jugó para Vallejos. Se quedó corto Vallejos. Después tuvo que jugar en larga. Y será lateral para Colonial. Que aparentemente este ritmo de partido le gusta. Y lo va a estirar hasta donde pueda, ¿no? Así tranquilo, cansino, aprovechando cada segundito que se pueda ganar a su favor. El que la peleaba ya era Nolasco. Se quedó corto y Vallejos y la pelota. Buscaba el taco, no podía. Rebotó en el de Colonial. Será lateral para Guaraní. Que lo va a hacer Martín Romero. El grandote Martín Romero. El hombre pipó, ¿no? Mire usted. Exactamente. Igual que Julián Vera. Vino la pelota al área. Ya estaba Mauro Gómez y picó 3-4 veces. Le cobraron falta a Mauro Gómez. Me parece que se apoya atrás. Eso es lo que está cobrando. Hijo del histórico Tupa Romero, de aquel histórico Tigre de los años 90. Seguramente andará por acá Tupa. ¿Cómo metía ese Tigre? ¿Cómo metía a Tupa? Sacará del fondo Cabral. Que ya lo hizo. Maidana para peinar. La bajaba para Fassi. Que no podía. Vallejos. No la baja nadie ahora, muchachos. Baez y le cobraron la misma falta. Le volvieron a cobrar. Que le cobraron a Mauro Gómez recién. Ahora le cobran a Colonial. Y hay un tiro libre para Guaraní. Que intentará meterla en el área. De lleno seguramente con Baez. Que jugó rápido. Lo durmió a todo. Y estaba Julián Vera con la pelota. Que ahí aprieta el acelerador. La dejó para el Chelo Ábalos. Baez, que si abre va a quedar solo. Romero le rebotó y le volvió a quedar. Y aquí tiene Julián Vera y la pelota. Vallejos, de primera intentaba jugar. Pegó por último en Brian Alves. La tiró en el córner. Será el primero de este segundo tiempo. El séptimo del partido, ¿no? Vendrá desde la derecha para Guaraní. Que en 3:30, casi 4 del segundo tiempo, quiere arrancar a dar la vuelta. Va a dar la orden Kronbauer. Se arman las parejitas en el área. Vino el centro de Baez. Fueron todos arriba. El Chelo Ábalos se quedó corto allá. Mauro Gómez de cabeza. Y con lo que podía sacaba la pelota Núñez. Después rebotó el Mauro Gómez. Se quedó corto Correa en esta. Va a ser la radiografía del partido este. Guaraní va a ser el protagonista, sin lugar a dudas. Metido atrás Colonial. No va a apostar mucho al ataque. Es lo que uno presume, ¿no? Y Guaraní deberá hacerse dueño del partido y encontrar los caminos, porque va a ir obviamente por la victoria, a ver qué tiene de respuesta el equipo de Colonial. Mirando de reojo seguramente todo lo que ocurra aquí, el plantel de Jorge Gibson Brown, que mañana, cuando hay falta para y tiro libre para Guaraní, que mañana juega contra River de Santa Rita. Así que tendremos que verla, pero aparentemente va a ser para alquilar balcón en la definición de la zona 6. Galeano y la pelota. Ante la marca del recién ingresado Aguirre. Vera. Pelota para Agustín Baez. Julián Vera. La tiene Guaraní. Levantó para Mauro Gómez. Y allá Nolasco, que estaba bien parado. Brian Alves para rechazar. Maidana la bajó para Fassi. Fassi que aceleraba con Núñez y la va a poner para Maidana. No salió Flores, y va Maidana y está dentro del área ante la marca de Adami. Adami lo apoyó el cuerpo, la sacó bien Maidana. Aguirre levantó para Maidana en el vértice del área. Está Maidana, ahí le pegó y Edu Flores voló y se quedó con la pelota. Avisó Colonial. Bueno, se juntaron y encontraron un espacio allí con una pelota bien jugada. La manejaron el 9 y después el 18, ¿no? Y se viene Guaraní. Ganó bien Mauro Gómez allá la cuerda, tiró el centro pasado y allá va a ir Galeano a pelearla ante la marca de Nolasco. La tiene Galeano. Pegó por último en el de Colonial. Será lateral para Guaraní. Minuto 5, casi 6 de este segundo tiempo. Adami. Julián Vera. Lo tiene ahí cortito nomás a el Chelo Dávalos, que abrió por derecha para Martín Romero. Ante la marca de Yede. Romero.
Vallejos, el centro de Vallejos para Galeano. Está Galeano en el vértice del área. Aguirre pegó la pelota en la mano. Penal para Guaraní, Antonio Franco, minuto 6. Rebota el suelo y Aguirre, que daba vuelta como un trompo, le terminó pegando la pelota en la mano. Ahí vemos la repetición en la pantalla de Deporte Misiones. El centro de Vallejos para Galeano. Y la pelota le pega en la mano. Y encima le favorece, Ramón. Claro, no hubo casi protesta, ¿no? Otra vez el centro de Vallejos, pasado otra vez. Y ahí apareció el 18 que había ingresado en la segunda etapa. La pelota en la mano, sin dudar, pitó con Bauer. Bueno. Y no dudó, la pelota la tomó Mauro Gómez y no se la saca nadie, Bien, parecen ser la salida de este Guaraní. Los centros de Vallejos, consiguió un penal que lo va a tirar Mauro Gómez. Dio la orden, el juez pateó. ¡Gol! De Mauro Gómez para Guaraní, Antonio Franco, minuto 7. Lo da vuelta a la franja. Mauro, con mucha tranquilidad, esperó que Correa se acueste y allá tiró con toda la sutileza. Doblete para Mauro, lo pasa a ganar Guaraní 2-1. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar, no? Porque este es un golpe anímico importante para el equipo visitante, ¿no? Que tendrá que salir un poquitito si quiere algo más, ¿no? Y Guaraní, que está ansioso, con ganas de quedarse con estos 3 puntos de local, seguramente podrá aprovechar esa distancia. Aplaudía al técnico visitante, ¿no? ¿A quién aplaudía, Fer? Exactamente, bueno, el técnico Suárez aplaudía y hacía el gestito con la mano, claro, al enseñar al arbitraje. Bueno, para el técnico visitante esto no fue penal, la visión del árbitro en contra, por supuesto. Y gritó Mauro Gómez el tercer gol. Ay, 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 pasó cerquita el zapatazo de aquel lado. Te cortaba porque Brian Alves capturó el rebote y le pegó. Se quedó todo. Bueno, ahora es lo que reclama justamente, vas a ver vos, el Uchansi Duto, porque se quedó mal parado Guaraní, ¿eh? Sí, exactamente, y señales también a Galván, ¿no? Al número 6, al central principal que tiene Guaraní. Abrazo entre Luchansi y Duto. Tercer gol para Mauro Gómez en este torneo regional amateur. El 13º entre apertura, clausura y el torneo regional. Pelota para Julián Vera, lo agarró mal parado a Colonial. Ahí viene Guaraní, tiró el centro al segundo palo y pasó de largo. No llegó ni Mauro Gómez ni Galeano. Saldrá Correa desde el fondo. Bueno, ahora hay otras cartas sobre la mesa, Ramón. ¿Cuánto paga Kevin Mauro Gómez, no? Traigan refuerzos, busquen refuerzos, pero tráiganlo también a Mauro Gómez, ¿no? Es cierto. Es de esos 9 que si armás un buen equipo tenés que tener uno. Vallejos. Bochazo para Galeano, que lo va a encarar a Núñez. Se viene Galeano, tiró el centro adentro. Dejaron correr la pelota. El que la tiene es el Chelo Dávalos, que la aguanta. Como podía la sacaban. Julián Vera, que capta la segunda pelota y abrió para Vallejos. Allá Vallejos y la pelota. Sacó para Romero. Otra vez se perfiló bien Julián Vera. Romero. Vallejos. Centro de Vallejos que vino para el Chelo Dávalos, que la bajó el Chelo. Y Correa bien paradito. Sacó un zapatazo bárbaro del Chelo. Por Correa nomás. Esto sigue 2-1. Y allá había falta de Vallejos sobre Márquez. Bueno, ahora el partido se hace. Vamos a volver a lo del primer tiempo. Va a ser intenso, ¿eh? Claro, la pelota que sacó Correa, ¿no? Colocó la mano y colocó fuerte allí. Allí le pegó la pelota cuando definía con ese remate bien ubicado el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Otra chance para aumentar la diferencia. Y ahora otro centro de Vallejos, ¿eh? Que termina en jugada clara del partido. Me parece a mí que a esta altura, si bien tenemos todo el segundo tiempo enfrente todavía, los aprobados Vallejos y Gómez en Guaraní. Sin lugar a dudas. Los 2 goles de Gómez y la permanente participación en el fútbol de Guaraní del número 4 Vallejos. Si bien todos muy, muy regulares, pero lo de Vallejos influye mucho en cada pelota, en cada decisión, y Mauro paga con goles, como lo había dicho usted recién. Se encienden las luces del estadio. Mire usted. O Bueno, alguien, está o alguien solo tocó el Hugo, botón así. allí o bueno, o ya. Saca Dami. Mauro Gómez y la pelota. La intentaba bajar para Vallejos. Larga para el Chelo Dávalos.
El que lo va a ir a marcar es Cabral. Picó una, 2 veces, se quedó Cabral con la pelota. Sale para Brian Alves, ante la marca de Vallejos. Pedía falta el de Colonial. Dicen que no. Romero y la pelota. Julián Vera, que maneja los hilos de Guaraní. Vallejos. Linda para el Chelo Dávalos, que va a ir. Le picó mal al... Y ay, estaba atento Correa, porque le picaba mal la pelota a Nolasco. Y el Chelo Dávalos, que está mucho más participativo ahora. Exactamente, en esta segunda etapa arrancó muy bien el Chelo y ahí, leyendo casi lo que podía pasar con el defensor, fue a buscar esa pelota, ganó Correa al arquero. Saca la pelota Vallejos. Nolasco, que le entró mal a la pelota ya Núñez y Núñez también, muchachos, que lleva esa pelota. Núñez que no podía y se la va a robar Galeano. Se equivocaron los dos, sacó para adentro y no llegaba Báez. Y otra vez, ahora no lo pueden sacar, muchachos, la pelota. El nerviosismo le empieza a consumir a Colonial. Núñez que no podía, será lateral para Guaraní. Ahora, los nervios le empezó a jugar una mala pasada al conjunto de Cerro Azul, Ramón. Sí, porque son jugadas muy raras, ¿no? Producto del nervio nada más, no te podés equivocar así en un sector tan peligroso, ¿no? Adami, el varón. La sacó para Galván. Va a jugar con su arquero, Eduardo Flores. Galván. Julián Vera. Adami. Ahora le sobra la cancha a Guaraní por todos lados. No parece que tenga uno menos. Mauro Gómez la bajó para el Chelo Dávalos. Mauro Gómez, el Chelo Dávalos la hicieron bien. Con lo justo, cortaba Nolasco. Fasi. Y la pelota. Julián Vera. A donde hay uno de Colonial hay 3 de Guaraní. Claro, redobla la marca y es como que si Guaraní tuviera un jugador de más. Da la sensación que sigue. Pelota para Galeano, que la bajó muy bien. Está ganando dentro del área, que sea. La sacó para el Chelo Dávalos. Está... No valía. Se me hizo que lo ganó demasiado fácil. Estaba muy lejos. Claro, nunca miró a su asistente de aquel lado, Kronbauer, ¿no? La jugada siguió. Mirá, si entraba, vendría obviamente una protesta, ¿no? Pero hacía rato en línea estaba con el balonín levantado. Va a salir Colonial desde el fondo. En los pies de Nolasco, que saca el bochazo largo. Allá lo buscó a Márquez. Reclamaban un golpe los de Guaraní. Hay un jugador caído y es Galván. Fasi. Le picó mal la pelota y está habilitado. Ojo que está habilitado. Ay, bueno. Estaba... Le está llamando en línea a Kronbauer. Qué situación, ¿no? Porque el partido seguía, ¿no? Y ahora el juez de línea lo llama, ¿no? Ahí le está indicando. Si es el 10, bueno, si es efectivamente el codazo, se va expulsado, ¿eh? No, me y parece... el 10, recordemos que está amonestado. Me parece que no fue. No, es con Maidana. Sí, es Maidana. Expulsado Milton Maidana en Colonial, que ahora se complica muchísimo las cosas. Pero le pegó un codazo a Galván, que tiene sangre en el rostro. Minuto 14. Ahora quedamos 10 contra 10, Ramón. Ahora, si lo de Vallejo no se entendía, lo de Maidana menos, ¿no? ¿Cómo complica a su propio equipo, ¿no? Que se debatía por tratar de reubicarse en el terreno de juego, de encontrar alguna chance. Roja directa para el 9. Sí, Maidana a Galván. Lo cortó efectivamente. Bueno. No hubo casi protesta de los jugadores de Colonial, ¿no? Ahí se va el 9 tratando de explicarle algo al técnico, ¿no? Ahí se mete Ye diciendo que tiene que retirarse del campo de juego para ser atendido y tiene razón, ¿no? Ahora, si Colonial tenía una chance de ir a buscarlo, era 11 contra 10, ¿eh? Viste que le aparecieron algunas posibilidades de contragolpe con algunos espacios. Claro, porque Guaraní seguía insistiendo. Claro, pero bueno, ahora se deberá reorganizar el planteo el técnico Suárez. Si bien pierde un centro delantero, veremos qué ocurre ahora, pero claro, en 15 y medio me atrevo a decirte que Guaraní está más cómodo que nunca del partido. Cierra prácticamente las chances ofensivamente, diríamos, ¿no? Nunca estuvo tan cómodo Guaraní en el partido como a los 15 del segundo tiempo, ¿eh? Ni siquiera, y hace un ratito largo ya que lo gana, ¿eh? 2-1. Adami la pelota. Mauro Gómez. Adami. Bochazo largo de Adami al segundo. Allá va a llegar Romero, que se va a meter en el área. Le picó mal, le hizo una parábola a la pelota, que lo terminó perjudicando.
Saldrá desde el fondo Colonial en 16 minutos de este segundo tiempo. ¿Cómo está el banco de Guaraní, Fer? Están trabajando los suplentes, ¿no? Exactamente, ya se mueven los suplentes de la franja. Por ahora no se mueve los suplentes de Colonial. Cuando quiera, Kevin, repasamos los suplentes de ambos equipos. Te iba a decir justamente que ahora la cara de Duto y Eluchans ha cambiado. Positivamente, mucha charla, pero muy tranquilo se lo ve a los técnicos de la franja. Y porque te decía, en todo el partido, Guaraní no ha jugado nunca tan cómodo como ahora. Fíjate que ahora lo va a tener al conjunto de Cerro Azul corriendo atrás de la pelota. Vallejos y el balón. Saca Nolasco. Decime los suplentes de Duto y Luchans. Bueno, ahí van los suplentes, Fer. Bueno, con la número 12 Matías Márquez, con la número 13 Franco Pinto, con la número 14 Denis Benítez, con la número 15 Máximo Duto, con la número 16 Santiago Duarte, con la número 17 Enzo Calen, con la número 18 Juan Pablo Toledo. Bien. A todo esto encima hay que agregarle seguramente un ratito de la velocidad de Calen. Así que por eso te digo, me parecía, lo veía cómodo a Guaraní. Romero y la pelota. Si bien supo sufrirlo. Sí. Supo sufrirlo todo, sobre todo ese primer tiempo cuando todo era cuesta arriba. Mauro Gómez, que la peleó, la ganó, como siempre Mauro. Bochazo en largo, pegó por último Nolasco. Y será córner, será el octavo del partido. Vendrá desde la derecha. 8 córneres para Guaraní, 1 para Colonial. Bien. Más o menos, plásmalo. Es un dato, ¿no? Plasma lo visto en la tarde. Allá va Báez. Ahora mucho más tranquilos a hacer ese córner. Ahora lo de Mauro, no hizo 2 goles ya. Fue a pelear, a buscar la pelota. Sí, ya a 45, 50 metros de largo. Muy colaborativo por sobre todas las cosas Mauro. Que ahora ya está con Yede a los manotazos. Dio la orden Kronbauer. Pasa de todo y Báez espera que Kronbauer cobre algo. Bueno, fueron los dos contra el árbitro. Vino el centro de Báez, fueron todos arriba. Correa se quedó corto otra vez. Y la van a pelear Aguirre y Galeano. Galeano con la pelota. Allá el 10. Descarga para Mauro. Mauro para Galeano. El 9 y el 10 se juntan. Galeano. La pisa. La masa la tiene el 10 de Guaraní. Juega lindo Galeano. Se sacó de encima otra vez. Y lo ganó la cuerda y va a tirar el centro. Y pegó en Alves. Consiguió el córner en 18:30. El ritmo lo pone Guaraní, Ramón. Exactamente, y empieza a ponerle el ritmo al fútbol de Guaraní. Galeano, que la pisa, aplica velocidad, se frena, enloquece a su marcador. Será desde la izquierda el córner, se cruzó otra vez Agustín Báez para hacerlo. Dio la orden Kronbauer. Hay de todo en el área, ¿eh? Es increíble. Vino el centro de Báez, allá la peleaba, sacaba como podía Cabral. Le quedó la contra Fassi. Está muy solo Fassi, ¿eh? Ante la marca de Julián Vera. La perdió Fassi. Y sí, estaba muy pero muy solo, ¿eh? Quiso aguantarla hasta donde pudo. Juli Vera. Edu Flores. Y la pelota. Galván. Bochazo largo de Galván. El que rechazaba a Núñez. El que la tiene es Agustín Báez. Limpió bien para Adami, se quedó corto después Adami, le dejó para Núñez y van a poner a correr a Fassi. Está Fassi en el vértice del área, la hizo la personal y el que leyó bien fue Romero. Llegó tarde Fassi. Y él, ahora, Kronbauer le dice que se levante, en línea había levantado el banderín. Bueno. Y volvemos todo para atrás. Porque... Claro, dejó seguir un buen rato otra vez Kronbauer, ¿no? La patada que le metió el jugador de Colonial a Romero, ¿no? Que cerró muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Alejando el peligro de una jugada que encontraba con espacio ahora, al jugador visitante. Fassi le pega fuerte a Galván allá, ¿eh? Yo entiendo que no hay VAR y todo lo que quiera, pero el intercomunicador anda con Internet Explorer, parece. Claro, sí, totalmente. Bastante lento, ¿no? Bien. Para salir, Edu Flores desde el fondo en minuto 20-20. Se resbaló, pero igual la bocha va a llegar a destino. Galeano la bajó con el pecho. Mauro Gómez con la pelota. No importa cuándo escuches esto. Galván. La saca para Edu Flores. La tiene Guaraní. Que ahora va a intentar moverla con Julián Vera. Galeano con el pecho para Mauro. Mauro para Galeano otra vez. Cabral llegaba primero. Núñez. La va a pelear y la va a ganar Agustín Báez. Ahora le cobraron una falta. A mí de acá da la sensación que no, ¿eh? Claro, me parece que lo cuerpeaba bien. Le quitaba la pelota a Kronbauer.
Marcó la infracción. Bien. Se vienen 2 modificaciones en la franja. Se viene con la número 15, Máximo Duto, y el 14, hablamos de Denis Benítez. Bien. Se vienen los dos chiquititos. Denis Benítez es un relojito en la mitad de la cancha. Me parece que es para manejar todos los tiempos. Se retira Báez, el primero, ¿no? Báez es el que va saliendo, Kevin. Perfecto. Se retira Agustín Báez, de buen encuentro. Y el segundo... ¿Juli Vera? Exacta. A ver. No, Dávalo. El número 11. Se retira entonces ahí el Chelo Dávalos y ya se ha retirado del campo de juego Agustín Báez. Perfecto. No le gustó al Chelo Dávalo salir, me parece. No saludó al compañero. Sí. Salió medio enojado. Medio campo, ¿no? Ahí hay claro. un cruce de palabra con Sí, Duto sí. también. Bueno. Llama la atención. Raro, ¿eh? Están ganando. Pasó algo parecido con el último clásico de Madrid con Vinicius Junior. Salvando la distancia, ¿no? Ellos están bastante lejos. Salvando la distancia, están bastante lejos, pero también pasó algo así. Se fue medio chinchudo Vini en ese momento. Acá el Chelo. Bueno, Vinicio vive chinchudo, ¿no? Bueno, y al Chelo no lo conozco, pero parece que también. Sale Galván con la pelota. Edu Flores. Le mandamos un saludo a Vini, dice usted. El recién ingresado Máximo Duto con la pelota. Flores. Galván. Acércate, Denny, le dicen a Benítez. Claro, porque va a tener que hacer la labor ahí de enlace como lo estaba haciendo Báez. Julián Vera. Y la pelota. Lo tiene a Vallejos abierto, pero prefiere antes con Máximo Duto. Duto. Le robó a Mauro Gómez. Que sale es Núñez. El que la tiene es Márquez. Márquez otra vez, si no llegaba. Si llega cómodo a Galván. Bueno, los cambios obviamente al mediocampo, ¿no? A reforzar ese sector, a tratar de encontrar quizás dinámica para manejar, para tener la pelota y para encontrar la proyección para concretar otro gol, ¿no? Denis Benítez, bochazo largo para Galeano que no va a llegar. Correa, minuto 23 y medio. Pero ¿sabe usted algo, Ramón? Esto sigue solo 2-1. 2-1, exactamente. Muy cortito la brecha. Abierto todavía. Duto, Vallejos. Mauro Gómez y la pelota. Autor de 2 de los 3 tantos que tuvo el partido. Cuando llegaba alguien me decía, Guaraní golea hoy. El torneo federal es un torneo duro. Y da ¿no? para todo, ¿eh? No es tan fácil. Da para todo. Núñez para salir. La peleaba, llegó después Brian Alves, le metió una cachetada, que dice el árbitro que no. El que la tiene es Márquez. Rodeó y salió bien. Brian Alves. Descarga para Núñez. Husky, que la va a perder contra la marca de Denis Benítez, que jugó para Galeano, descargó bien y va a quedar mano a mano Galeano con Nolasco. A ver cómo decide el 10, cortó para adentro, leyó bien Nolasco, ¿eh? Impecable Nolasco para salir. Bochazo largo, Adami la bajó con el pecho, Duto. Y sacó un zapatazo para atrás para que juegue Edu Flores. Acá jugamos todo, dijo Duto. Galván. Galván y la pelota, abrió para Julián Vera. Aquí el de Santo Pipó. Para Galeano, Julián Vera otra vez y sale bien Nolasco. Que después le erró al compañero. Bajó 4 cambios el partido. Sí, totalmente, sí. Después del gol del segundo de Guaraní Antonio Franco, Lo metió en un freezer. lo metió en un freezer. Aquello que había sido el primer tiempo que fue totalmente intenso. Mauro Gómez con la pelota. Que juega Mauro y sale del área para contribuir con el fútbol. Abrió bien para Romero. Que la bajó con la mano y ni siquiera lo va a reclamar. Será tiro libre para Colonial. Con esto, ¿cómo queda el tema tablas? Guaraní llega a 6 y bueno, dependerá después del resultado de Brown mañana para ver si Brown sigue siendo líder, ¿no? Perfecto. Brown mañana si gana, saca una buena ventaja, ¿eh? Claro, se va a 9, 3 de diferencia nuevamente y se enfrentarán aquí después, ¿no? Sumando Brown aquí, si llega a ganar mañana,
sería el primer clasificado de la zona, me parece. De ganar acá, sí. Si gana mañana, si suman los 6 puntos de los últimos 2 partidos que le queda, Broome estaría clasificado, exactamente. Habría que ver qué pasa si empatan aquí después. Bueno. Vallejos en el vértice del área, ahí le va a pegar, le pegó nomás, golazo. ¡Golazo de Guaraní Antonio Franco! Lo hizo Agustín Vallejos. Premio porque había sido el jugador que más había corrido en lo que iba del partido, siempre contribuyendo. Una le iba a quedar, sacó el latigazo, ni la vio Correa. Minuto 26 y medio, 3 para Guaraní, 1 para Colonial. Agustín Vallejo el nombre. Si tendríamos un premio para entregar la figura del partido, le pedíamos a Kronbauer permiso, entrábamos y le entregamos a Vallejo ya, porque por lo que jugó y le adosa un gol en este partido. Ahora, es cierto lo de Vallejos, pero son esas paradojas del fútbol también, Ramón, Si te pones a pensar, han traído un arsenal importantísimo en cuanto a delanteros, volantes creativos, y el jugador con más ataque en la tarde fue el lateral derecho. Sí, notable, ¿no? Un jugador de gran recorrido. El abrazo que le dio Edu Flores, ¿no? Yendo, ahí lo saluda a otro compañero, ¿no? Notable lo de Vallejo, ¿no? Ahora, es cierto, Cuando armás un equipo tenés que apostar a laterales también de jerarquía. Vallejo viene de jugar Federal A. Siempre respondiendo bien. Es una fiesta el Clemente argentino, pero porque en este segundo tiempo vuelve la imagen del último partido. Claro, exactamente. Ahora sí marca diferencia Guaraní como para tranquilizarse un poco más, y Colonial cada vez más lastimado, ¿no? Con un expulsado, están con los 2 con 10 y los goles que van llegando en su propio arco, ¿no? Fácil para un lado y para el otro, y de ahí pateó al arco y la pelota rebotó en Galván. Le vuelve a quedar Aguirre, no, sale Guaraní, que juega muchísimo mejor con 10 que con 11. Claro, esa paradoja, lo decíamos en la primera etapa, a veces el equipo con 10 se proyecta mejor, ¿no? Saca Galván de cabeza para Galeano, que con el pecho intenta dominarla, va a ir a correr y va a tratar de llegar el 10, y no, con lo justo. Ahora Galeano también corrió un montón. 28 y medio. Todos los protagonistas van a empezar a sentir seguramente el desgaste, porque fue bravo. Duto, Vallejos, Denis Benítez, Vallejos, en el vértice del área, ojo si limpia al otro lado, y limpió, pero tarde, porque justo llegaba Yede. Cuando giró la jugada para este lado, ya era, me parece, para este lado. Ahora Guaraní, a un toque, demuestra que quiere ser candidato, Corríjanme por ahí, pero había un número 4 que se llamaba Zanetti, ¿no? Que jugó en la selección argentina, ¿no? Salvando la distancia, este es un mini Zanetti, ¿no? Va y va y va, ¿no? Será córner para Guaraní. Levanta la mano Julián Vera. 29 minutos, quiere más Guaraní, quiere más, olió sangre. Adami la pelota, vino el centro de Adami. Fue malo. Sale Aguirre. Desde el fondo para un Colonial que perdió totalmente los estribos del partido. Bien, se vienen 2 modificaciones en el conjunto visitante. Llamó rápido el técnico Marcelo Suárez. Juli Vera y la pelota ante la marca de Husky. El que sale bien es Nolasco. Mauro Gómez. Juli Vera. Vallejos. Aguirre. Husky, no, Yede. Saca la pelota. Márquez. Lo va a esperar a Correa que pase y se la va a dar, y se la dio larguísima. Otra vez la tiene Guaraní. Edu Flores. Duto. Que salió finita, pero salió. Galván. Que juega con un parche en la nariz por el semejante piñón que le pegó Maidana. Pelota para Denis Benítez, que apuró el trámite y va y se metió en el área y no lo toquen, y Denis Benítez la va a pelear. Y la pelota se perdió en el fondo, saldrá Correa. Queremos el ascenso, canta la gente, ¿no? Ese canto histórico, ¿no? Que recorrió tantos torneos, que sonó tantas veces en esa César Napoleón Heró,
acá en la tercera fecha de este torneo se vuelve a cantar y es la ilusión y la exigencia permanente del hincha guaraní Antonio Franco, ¿no? Saca la pelota Nolasco. Larga para Fassi. Fassi la intentaba bajar. ¿Tendrá algo que ver con el mandamás de Talleres este espacio? No creo, ¿no? No creo. Se vienen las dos modificaciones en Colonial. El amigo de Tapia ahora, ¿no? Claro. Está difícil para hacer ahí, amigos. Diga. Bien, se van a ingresar con la número 13 Fabián Márquez. Se va a retirar con la número 5 y cansadísimo Jorge Ansky. Y también va a ingresar con la número 16 Diego da Silveira. Número 2. ¿Y quién sale? Número 2, Carlos Cabral. 31. Agota las modificaciones. Y también se vienen modificaciones en Guaraní, muy aplaudido por su gente. El goleador de la Taure y el goleador de Guaraní Antonio Franco en el torneo regional, Mauro Gómez, ingresa con la número 16, Santiago Duarte. Y también se va a venir a la cancha el número 17, Enzo Calen, se retira. Más aplaudido todavía y ovacionado el jugador del partido. Te diría que el jugador de Guaraní hasta ahora en esta competencia, el número 4, Agustín Vallejos. Perfecto. Sale Vallejos. Muy aplaudido, al igual que Mauro Gómez. Y sí, la verdad. Es cierto, ¿eh? Los dos destacados, ¿no? Mauro por los goles y Vallejo por todo lo que jugó y por el gol. Pelota por la derecha para Guaraní. 32, casi 33 ya. Increíble cómo pasó el segundo tiempo, ¿eh? Sí, rápidamente, ¿no? A ver, claro, porque ese primer tiempo hubo de todo, entonces. Claro, fue intenso. Denis Benítez, sí. Estuvimos ahí enfocaditos en el desarrollo, ¿no? La quiso jugar en larga y no pudo. La tiene Fassi. Bochazo largo para Correa que no va a llegar. El que sale es Romero. Máximo Duto y la pelota. Lo suma por aquel lado a Santiago Duarte, el recién ingresado. Que no va a poder ante la marca de Yede. Me gustó Yede de aquel lado, lateral, ¿eh? Bastante bien. Duarte. Calen, otro de los recién ingresados en el vértice del área. Lateral para Guaraní. Calen. Este me gusta, ¿eh? Viene, aparte viene bien, ¿eh? Vino el centro de Duarte al área. Está Galeano, la intentó bajar y Correa se queda con la pelota. Te digo, Calen. No sé si tenés a mano, pero toda la última vez que entró aportó gol, ¿eh? Sí, recuperado de esa larga lesión que lo tuvo marginado. Está dulce, como decir, volvió y está dulce. Bueno, en el torneo regional, un gol, en la Liga Posadeña, 3. Bueno, porque aparte es... Físicamente se lo ve muy bien, ¿eh? Y saca buena diferencia desde ahí, ¿eh? El otro día estuvimos en una fecha... Bueno, viene Duarte. Se viene Guaraní, tiró el centro para Calen, la tocaron, la tiraron en el córner. Será córner para Guaraní, 11. 11º córner en lo que va de la tarde para la franja. Te decía, tuvimos estudio Galeano Guaraní por el local y Calen demostró estar muy pero muy bien, ¿eh? Que le quedaba corto jugar ahí, así que bueno, acá está su premio, ¿no? Lo subieron. Vino el centro en largo para que vaya arriba y Correa lo manoteaba. Juli Vera, el que lo marca es Corti. Rebotaba. Fassi. Bochazo en largo y no va a llegar Márquez. Flores. 35. Santiago Duarte. Duarte la bajó afuera, mirá. Da para terminarlo ahora, Ramón, ¿eh? Sí, sí. Se va cayendo a poquito el ritmo, ¿no? La exigencia que tuvo el partido de lo físico y además el resultado que le pesa ya a Colonial y Guaraní, que baja un poco los decibeles, ya con los cambios lo mostró Duto, ¿no? Juan Pitoleo no, Ferno todavía, ¿no? No, por ahora no. Está haciendo la entrada en calor. Ese otro que anduvo bien el último torneo, ¿eh? Fassi. Jugaba para Brian Alves, no podía. Le quedó al otro 10, a Galeano. Se la robaron y de ahí le va a pegar Fassi, le pegó. Edu Flores estaba bien firme.
Julián Vera, ojo que lo van a comer, está entre dos y lo comieron nomás. Le cobró falta al juez. Saldrá Guaraní desde el fondo en 35, casi 36. Lo gana 3-1. Ahora te digo con Ahora autoridad. sí, Juanpito Toledo se viene. Ah, bien. Y el último, ¿no? Exactamente, la última ventana. Y paga todos los números el 10, me parece, Ramón. Sí, me parece que sí. Ya Por está. todo lo suyo, ¿no? Sí, ya está. Pero Vallejo lo borró en el protagonismo hoy, ¿no? Duto, Benítez, Duto. Allá venía haciendo malabares para mantenerse de pie Romero. Denis Benítez, Galván. Julián Vera y la pelota. Adami. Juega con Enzo Calen. Julián Vera. Después no podía hacer pie. Bien, se viene la última modificación en Guaraní Antonio Franco. Bien, lo dicho, ¿no? Se va a ingresar con la número 18, Juan Pablo Toledo. Y efectivamente, como si lo hubiese adivinado, el número 10 se va a retirar. Se retira Leonardo Galeano también en una lluvia de aplausos el paraguayo. Interesante lo de Galeano también, ¿eh? Es un jugador notable, ¿no? No se ven habitualmente con esas características, ¿no? De gran dominio, de gran velocidad, de mucha prestancia. Maneja muy bien los dos perfiles. Duto, que se subió a una moto, lo jugó para Calen, está dentro del área Calen, el rebote le va a quedar a Santi Duarte, está en el vértice del área Duarte, después llega desde el suelo, lo intentaba ganar, Duto otra vez, en largo, le pegaron un pisotón a Duto ya sin querer, va a cortar el juez, sí, porque fue sin querer, pero está dolorido lógicamente Duto. Sí, se queja y mucho ahí el número 15 de Guaraní. Bueno, Kronbauer estaba al lado y es lo que le dice, no tuvo intención. La zona 7 tendrá los dos partidos mañana. A las 16, Libertad del Soberbio con La Picada. Y mismo horario en cancha de Crucero del Norte, Estudio Galeano con Luz y Fuerza. Estuve la fecha anterior en el Andrés Guacurarí. El gran tema era cómo respondían estos planteles al tamaño de la cancha, ¿no? Respondió muy bien Galeano, que había entrenado bien, pero muy bien lo de Libertad también, con un Perusato notable, un jugador que sigue destacándose. Ese bueno, ¿Qué jugador, sí. por favor? Ese es bueno. Bochazo largo, ya lo van a pelear Aguirre. La dejaba con la cabeza Galván para Edu Flores. Bueno, mañana estará Deportes Misiones también en el Andrés Guacurarí, con Estudio Galeano y sí, ¿Quién va, usted? y Luz y Fuerza. No, va Beto Gómez. Duarte y el centro pasado para Juli Vera, que está en el vértice del área. Apuró Julián, tiró el centro con la zurda pasado y allá la van a dejar correr Jed, porque no quería complicaciones. Recién le va Enzo Calen y después hubo falta de este último. Tiro libre para Colonial, que va a ser su última modificación. Y amonestado Enzo Calen, número 17, el primero en Guaraní. Recordemos la expulsión de Nicolás Bachecos en el primer tiempo. Y la modificación, la última también en el conjunto de Cerro Azul, va a ingresar con la número 14, Roberto Silva. Bochazo largo, el que peinaba era Aguirre, no podía. Julián Vera, que sigue corriendo. La pelea Márquez. Juli Vera, Márquez. Se la robó. Se venían tomando, me parece. Fasi. Y la pelota. Bochazo largo para Márquez, que lo agarró mal parado a Adami. Contramano, viene el de Cerro Azul. Allá Márquez y la pelota sacó para Fasi. Y cortó con lo justo Galván. Sale Denis Benítez. Y la pelota. En larga para Calen, no va a llegar. Duto. Y el bochazo largo con la zurda. Aguirre. No podía. Brian Alves. Un tema a trabajar, me parece, por Duto y Luchán en la semana será la sincronización defensiva, ¿no? Por ahí aparecieron algunos desajustes, ¿no? Es por eso que se metió en juego Colonial, me parece. Porque si Claro. no, daba la sensación de que había una diferencia desde antes de arrancar el juego. Bueno, un poco la idea me parece que jueguen todos acá, ¿no? Con este último cambio, ¿no? Bien. Entonces se viene Roberto, que no es Morales, y le mandamos un saludo. Exactamente, se viene con la 14, Roberto Silva. Se retira extenuado el número 7, Celso Márquez. 40 minutos. La última modificación en Colonial. Aguirre, que no podía. La peleaba Santi Duarte, que tiró un caño. Qué lindo caño tiró allá, Duarte, la peleaba desde el suelo Aguirre. Con Calen. Va a ir a buscarla Juan Pitoledo. Denis Benítez. Edu Flores. Denis. Duto. La perdió y se quedó corto. Fasi.
Y lo iba a poner a correr Márquez. Y no llegó. Edu Flores tiene la pelota en las manos. Y va a necesitar correr un par de segundos. Saca Edu Flores, le cortó la pelota. Para Galván. Galván y la pelota. 41 minutos. Duarte no podía, estaba solo Duarte, eso es lo que le gritan todo el banco de suplentes. Después llegó tarde ya con la marca Aguirre y no lo va a molestar, calculo yo, por el cuánto va del partido. Y claro, exactamente. Ahora, llamativo lo de las luces encendidas, ¿no? Digo, a veces, en algunas circunstancias, uno por ahí se quejaba de que no se encendían las luces en los estadios que disponen de ese sistema, ¿no? Acá se prendieron hace rato, ¿no? Y suele ocurrir. Vale, muchachos, no está fácil para pagar, ¿eh? Claro, exactamente. Saca Dami. Juan Pitoledo. Denis Benítez. Larga para Julián Vera. La bajó bien para Dami. Otro de partido prolijo. Saca Yeda. Le quedó a Juan Pitoledo. Juan Pitoledo la hizo bien y la metió bien para Calen y cortó con lo justo. Nolasco. Hay uno que está caído. Es un delantero de Colonial. Ahí va a entrar la médica que tiene el conjunto de Cerro Azul. Arduo trabajo de la autora, ¿no? Plenamente justificado y con las veces que tuvo que entrar, ¿no? Bueno, está caído. Estoy observando, sin seguir un poco la pelota en el desarrollo del juego, los movimientos de Calen, ¿no? Allí tratando de generar diagonales, marcándole por ahí el pase a sus compañeros, ¿no? Está bien, está rápido, está fuerte el suplente que entró hoy ahora a jugar en Guaraní. Es cierto. Calen estando bien es un delantero interesantísimo. Ya está de pie. Le duele todo al jugador de Colonial, ¿no? Sí, pues según lo contaba nuestro operador, que fue quien le siguió la jugada, se rebaló y se rebaló solo y se terminó abriendo de más, me parece, ¿eh? Lo siente el músculo. Lógicamente. Bien. Con 9 va a jugar Colonial los últimos minutos, me parece, porque no sé si va a poder seguir Alves. Se coloca como para ingresar, ¿no? Pero le duele todo, ¿no? Adami. Denis Benítez, la movieron bien. Habilitado Juanpi Toledo, está dentro del área. Lo va a encarar Juanpi para un lado, para el otro. Pasó Toledo, está en el... Ay, 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 con lo justo. Con lo justo, Nolasco la tiró en el córner. ¿Cuánto va? 12. Bueno, llegamos a la docena. Sí. Son muchos, ¿eh? La movieron rápida que la tiene Santiago Duarte. Vino el centro de Duarte al primer palo. Allá no podía Calen. Le quedó Calen otra vez. Y se perdió arriba. Saldrá Correa desde el fondo. Pedía córner Calen. El árbitro marcó. Se quedó arco. Bochazo largo de Yeda. Fasi. No podía. Galván. Desde el suelo. Adami para dar una mano. Juan Pitoledo. Julián Vera. Adami. La pide siempre Adami, ¿eh? Interesantísimo sí, también el... Interesantísimo movimiento allí en ese sector transitado, ¿no? Y de exigencia del medio campo. Santiago Duarte ante la marca de Aguirre. Trancan una, trancó en la 2. Y ganó las 2, ¿eh? Después Yeda para dar una mano. Peina Galván. Edu Flores. Minuto. Estamos en tiempo cumplido, ¿eh? Hay que ver a partir de ahora cuánto más. Duto. Para Calen que no podía. El que sí, Juanpi Toledo, que la va a pelear a Nolasco. La tiene Juanpi. Se sacó bien de encima y se metió en el área. Puede ser un golazo, ¿eh? Y después Correa. Con lo justo cerraba. Pues la había hecho bien Juanpi Toledo. Corta para adentro. Julián Vera. Denis Benítez. El rebote le favoreció a Julián Vera. Limpia para Denis Benítez. Córrase, Kronbauer. Kronbauer. Bastante participativo. Vino el centro de Duarte al área. Está Calen y la amarró y está Toledo. Y la fortuna que no apareció para los delanteros de Guaraní en esta jugada. Saldrá Correa desde el fondo. Bueno, Toledo, Calen exigen allí, meten presión, tratan de hacer lo suyo también en esta última parte del partido, Kevin. ¿Va a sacar Correa? No, se la dejó
para que salga Da Silveira. Bueno, ya en alguna oportunidad anterior no había podido sacar. Fassi tiró un sombrerito ante la marca de Galván. Fassi la peleaba, la quedó nomás. Allá el 15. Pegó por último Nadami. Jugó para el recién ingresado Márquez. No podía porque Galván la tiró en el lateral. Silva la dejó para que la haga Núñez. No, la verdad que no vimos cuánto adicionó, Lateral para Guaraní. Y sí, porque pegó por último en Roberto Silva. Estaba adelante en línea. No discuta, mi amigo. Galván. Bochazo largo. 46, casi 47 ya. Duto. Ojo, muy confiado. Duto jugó para atrás, Pues estaba bien Romero. Atento y la dejó para Edu Flores. Que va a salir corta con Galván. El que sale es Máximo Duto. Para Romero. Llegó con lo justo Romero. Y me parece que fue lo último también. Vino el centro para Duarte, que está en el vértice del área. El que cerró es Nolasco. 47 minutos. Se quedó corto Nolasco. Lateral para Colonial. Lo comenta y lo analiza Ramón Romero. Terminado el partido, ¿no? Por lo que da físicamente ambos planteles, Guaraní ya lo tiene asegurado y Colonial, bueno, entregó todo, ¿no? Se ilusionó con aquel gol tempranero, pero después no le alcanzó. Será lateral para Guaraní. Galván con Edu Flores. Casi 48 ya. Julián Vera la bajaba para Adami. Juli Vera. Chazo largo. Nolasco que leía. Peleaba con Calem. Juli Vera y la pelota. Sigue corriendo Julián Vera. Una cosa de locos. Lo sigue Nolasco. Se viene Julián Vera. Entró dentro del área y tocó para adentro para Calem. Calem le pegó. Y la pelota pasó cerquita. Tuvo el cuarto Guaraní en los pies de Calem. La fortuna estuvo del lado de Colonial. Bueno, lo de Julián Vera corriendo a esta altura del partido es notable para destacar. Y otra vez se muestra como opción en el área. Trabajo de los delanteros que hace uso Calem, ¿no? Bien, otra vez se quedó corto. Le preguntaba recién, perdón, Kevin, a Fer, algunos datos de Alejandro Galván, el 6 de Guaraní Antonio Franco. Bueno, 1,80 m para él, 24 años, inferiores en San Martín de Tucumán, justamente nacido en esa provincia. Viene de jugar con Unión de Santiago del Estero el torneo regional amateur pasado. Tiro libre para Colonial. Apretamos una tequita y salen los datos. No, está bien. La base de datos sigue funcionando. 49 minutos. Saca allá del fondo Da Silveira. Cuando Kronbauer se lleva el silbato a la boca, se ha terminado la fecha 3 de la zona 6 de este torneo regional federal amateur. Fue victoria para Guaraní Antonio Franco, 3-1. Había arrancado perdiendo desde el minuto de juego, después 2 goles de Mauro Gómez y uno de un notable partido de Agustín Vallejos. Sentenció las cosas, ganó Guaraní ante su público. Un partido chivo, se lo sacó de encima y a pensar en otra cosa. La exigencia que le propuso Colonial a Guaraní estuvo buena porque exigió al plantel de Duto y de Luchán a recuperarse de un 1-0 en contra inicial. Después encontró los caminos, le costó pero encontró. Jugó con un hombre menos inclusive. Y Colonial tuvo por ahí sus posibilidades de encontrarse con el partido. Pero para sacar un resultado acá tenés que traer mucho más. Este Guaraní está armado. Está trabajado y tiene algunos jugadores interesantes. Sin lugar a dudas, lo de Vallejo hoy fue descollante y lo de Mauro Gómez también importante a la hora de marcar los goles. Se saludan, Kevin, los protagonistas, se van los de Colonial, se van los de Guaraní Antonio Franco. La historia empieza a escribirse en esta zona entre Brown y Guaraní, que ahora son líderes hasta que juegue Jorge Chicho Brown mañana. 6 puntos para cada uno. Así es, perfecto. Ya se saludan los protagonistas. Han hecho un buen encuentro. Saludos de Duto a los visitantes. Se ha terminado este encuentro. Lindo partido que tuvimos aquí, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde ocurrió de todo. Recuerde usted que estuvo del otro lado, suscribirse al canal de Deporte Misiones para seguir viviendo
todo lo que tenga que ver con este regional federal amateur. Las pantallas simultáneas. Mañana también tenemos partidos. Así que hay que estar atentos. Gracias, Fernando Mongelos, en el campo de juego. Excelente labor lo tuyo. Como siempre, un placer participar del equipo. Nos estaremos viendo la semana que viene, por supuesto, en este estadio con el clásico Guaraní Brown. Ramón, el placer de siempre. Un lujo, un placer trabajar con este equipo. Un partidito más, ¿no? Con Deporte Misiones TV, en este caso en el Federal Amateur. En las imágenes, Ariana Cáceres. En la labor de operador, el gran Germán Bowler. Con la ayuda de su hermano, los Bowler Cuera. Impecable. Como siempre, Kevin Barrios quien les habla. Esto ha sido una nueva transmisión de Deporte Misiones. Nos volveremos a encontrar cuando el fútbol disponga. Chau, chau.